Tengo que empezar agradeciendo a los amigos de Il Bacalao ayer allí en Atorrey, que celebramos el cumpleaños de Model. Ahí está, vaya a mis redes para que vea allí cómo le cantaron los muchachos y lo bien que se portaron, y todos los buenos amigos que se unieron, que estaban en las mesas contiguas a felicitar a los 70 años de doña Ana María Serrano. Y mire, dando paso al orden de los asuntos, porque hoy va a ser viernes, no lo voy a culpar si usted se encoleriza con lo que ha pasado en las últimas horas. Y es que, dándole continuidad, y ayer se los mencionaba, pero ayer los buenos amigos de El Cuido Podcast, vayan y vean esos extractos, los pueden ver en Facebook y en Instagram, que están extraordinarios desde una perspectiva que quizás no sea tan técnica legal como la que yo a veces les presento aquí, y me voy por esos huecos de conejo, pero hace un trabajo extraordinario. Y ayer reseñan la contradicción que casi pasa inadvertida el miércoles en la noche en el programa Jugando Pelota Dura, en uno de los segmentos donde yo tuve oportunidad de participar junto con el licenciado Ramón Rosario, ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, y estaba la ex secretaria de Justicia y ahora contratista del Departamento de Corrección. Y nada malo que en eso, todo el mundo tiene, ¿verdad?, derecho a ganarse la vida. Pero allí la licenciada Janet Parra dijo unas cosas antes y otras después. Y cuando yo me percato de la situación, de lo que ella acababa de decir, y la increpo con la información que salió de su boca de comer ni 2 minutos antes, dice no, y cambió la cosa y la mangaron en la contradicción. Por razones de tiempo no pudimos seguir en cuanto a la situación para que ella ofreciera explicaciones, como la pregunta que le hizo Sid María en un momento. Si Mary Fleming le dice, pero vean acá, ¿cómo es que usted, el secretario de la gobernación, tenían información confidencial de ese expediente médico, no el expediente del tribunal, el expediente médico? ¿Cómo es que ustedes sabían mínimamente quién eran los tutores o responsables que dieron paso y autorizaron ese examen físico de la joven en la institución psiquiátrica? Y ella allí mismo expuso y admitió que como ella era contratista del secretario de Corrección, ella tuvo acceso a ese informe médico, no el expediente del tribunal, al expediente médico, lo cual levanta serios cuestionamientos y muchas banderas de por sí. Pero como se dijo más y hubo que salir corriendo el secretario de la Gobernación y ella como portavoz de la administración también a defender lo que había hecho el secretario de Salud, que tiene otro problemita por ahí, y ayer dice, y lo volvería a hacer, ¿qué pasó? Parece que esa es la actitud de los secretarios y del gabinete de la gobernadora, porque lo mismo dijo el procurador de personas con impedimento, no, que ya no está en la agencia porque lo colgaron. Pero parece esa ser la actitud. Y entonces, como dije, el haber intervenido a mí me levantaba banderas y me parecía cuestionable, pero yo no fui el único. Mírese cualquier otro programa. Yo lo dije primero, aquí. Pero cuando todo el mundo lo cuestiona, entonces Eddie López deja de ser un populete y un cizañero, porque les estoy diciendo la verdad. Porque ahí hay un conflicto. Porque ese ser humano, más allá de ser pediatra, ser médico, también es un funcionario del gabinete constitucional y es parte del aparato, del andamiaje jurídico que se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O mire, pues, quítele el Estado Libre Asociado si le molesta a esta hora. Vamos a decir que es parte del Estado. ¿Y quién está enjuiciando a esta menor? ¿Quién está presentando cargos graves y a quién le recae el peso de presentar su caso? Al Estado de Puerto Rico. Por eso es que se llama Estado o Pueblo de Puerto Rico versus la persona que está enfrentando la acusación como adulto o como menor. No me voy a meter ahí porque no tiene nada que ver para estos procesos. Y la licenciada Parra Mercado dijo allí que el gran reto, luego de consultar 5 médicos, 5 facultativos médicos, era que no querían verse inmersos en un proceso de tribunal que tuvieran que acudir a una vista. Eso dijo ella allí, y que tenían que cerrar su oficina. Y les colgué el clip, está en mis redes. Vayan, Eddie López Serrano, en Instagram y Facebook, y va a ver lo que dijo ella. Y lo que le pregunto yo, pero venga acá, licenciada. Si esos 5 médicos no quisieron evaluar a la chica allí, en la institución,
porque entonces tendrían que acudir al tribunal. Entonces el doctor Víctor Ramos no estaría sujeto a lo mismo, siguiendo su lógica, licenciada, siguiendo su lógica con lo que la quiero y la distingo. Pero la contradicción está más que manifiesta. Porque yo le pregunto, y entonces cuando citen al doctor Ramos a testificar porque impugnan, no, eso no es impugnable porque eso no tiene nada que ver, eso no es importante para probar el cargo de asesinato. Y por cuestiones de tiempo se la dejé pasar, licenciada. Pero sí está llamado a testificar. ¿Usted sabe por qué? Y ayer lo trae el amigo Rafael Lenín López en sus redes sociales. Si esa menor se está autoinfligiendo daño dentro de su cosa mental, pero el daño es físico, y a esa menor le pasa algo más adelante en el proceso, ¿a quién van a llamar para decir, pero es que usted la evaluó y dijo que estaba fit, en buen español puertorriqueño, que estaba apta para enfrentar, no solamente mental, porque le hizo la evaluación física, ¿y a quién van a impugnar? ¿A quién va a sentar allí o pedir que sienten la defensa de la joven, la cual no tuvo el acceso que tuvo Janet Parra y el secretario de la Gobernación al expediente médico del hospital? Y si a usted no le diere eso, la retina y el tímpano, mano, yo no sé, usted no ni tan siquiera está donde vive el marciano. Porque es que el conflicto es evidente. Y aquí hay secretarios del aparato gubernamental que han terminado siendo gobernadores. Y uno de ellos, ahora mismo, que está en la línea de sucesión en caso de incapacidad de la gobernadora, es Víctor Ramos. Pero no se queda ahí, porque ahora se sumó también la secretaria de la familia a defender lo que hizo el doctor Víctor Ramos. ¿Por qué tienen que sacar otra gente a defender lo que él hizo si está tan bien y si está tan chévere? ¿Y por qué el doctor Víctor Ramos, para hacer esa evaluación, lo acompañó la directora de AMSCA? Contéstenme esa. Estuvo mientras la evaluaba allí la directora de AMSCA que no es médico. Díganme si esto, 2 funcionarios del gabinete de la gobernadora llevando a cabo un proceso evaluativo de una persona acusada de delito. No es Eddie López, no estoy sembrando cizaña, los hechos están ahí, son sagrados. Y entonces aquí no pasa nada y todo está chévere. Como les había dicho también, además de que estuviera acompañado, la defensa de la joven, y lo cubrimos aquí con el licenciado Ayel Garfeld, se le negó el acceso a ese expediente médico, porque le tocaba pedirlo a través del tribunal. Pero a Janet Parra, al secretario de la Gobernación, a la directora de AMSCA, y parece que a la secretaria de la familia, no tuvieron que ir al tribunal a pedir acceso a ese expediente médico de esas evaluaciones, la psiquiátrica y la física que hizo el doctor. Todavía no les hiere el tímpano y la retina este suceso de eventos. ¿Ustedes verdaderamente piensan que la defensa no va a argumentar estos hechos impropios e imprudentes e irregulares y sin precedentes en este caso que todavía no se sabe qué caramba pasó? Porque hay unas cosas que pasaron alegadamente junto con el suceso donde Gabriela Nicole Prats pierde la vida, o se la arrebataron más bien, para los cuales no parece haber consecuencia alguna. Pero si todavía ustedes piensan de que el doctor lo hizo brutal y que era su llamado como médico exponerse a eso, cuando se tenga que exponer a testificar sobre las marcas que tiene esa joven en su cuerpo, si él las examinó o no y quién se las provocó, suelte con eso. Porque no es que pudiera estar llamado a testificar, es que lo van a llamar y lo van a sentar allí, y se los estoy diciendo hoy, viernes 17 de octubre.
lo van a llamar y lo van a sentar en ese caso allí. Y va a ser otra vergüenza más de la manera que opera esta administración. Como les dije, Janet Parra dice que esta evaluación no era tan importante porque en esta etapa de los procedimientos, y en eso tiene razón, lo que parece ser importante es la evaluación mental, para ver si está apta para seguir el proceso. Pero es que la evaluación física es parte de esa evaluación mental. Y más cuando pudieran haber rasgos o señales en su cuerpo autoinfligidas que va consono con su situación mental. Les estoy dando un ejemplo, no estoy adjudicando nada. Estoy dando un ejemplo de cosas que pudieran darse. Pero esa es la narrativa que se construyó corriendo, cuando se supo que esta evaluación se había hecho. Y han quedado desmentidos en tiempo récord. Y que se contradicen ellos mismos. Porque si los 5 médicos que consultaron no llevaron a cabo la evaluación, declinaron hacer eso, ¿por qué? Y por las razones que lo hicieron, ¿por qué por esas mismas razones no estaría sujeto? ¿Por qué no le dijeron a esos médicos, que es lo que dice ayer el Cuido, el podcast del Cuido? ¿Por qué no le dijeron a esos médicos, no, si no te van a llamar a testificar? ¿Por qué Janet Parra no les dijo, no te van a llamar a testificar, tranquilo, porque esa evaluación no es importante, como me dijo a mí en Jugando Pelota Dura el miércoles por la noche, para convencerlo de que testificaran? Porque ella sabe que sí lo van a llamar, no que pueden llamarlo, es que lo van a llamar a testificar sobre esa evaluación física que hizo de la joven. Pero ahí está. Veremos las consecuencias próximamente en los próximos capítulos, porque hoy hay una vista en el tribunal. Y yo me sospecho que de las primeras cosas que va a argumentar la defensa es esa actuación impropia de varios oficiales del gabinete de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Hoy ando con la TH, no tengo dinero en efectivo en el bolsillo, pero si tuviera dinero en efectivo, casi les voy a apostar eso, pero les diré el lunes cuando veamos lo que acontece hoy el viernes allá en el tribunal de Ay Bonito. Y como le dije, él dice, donde quiera que un niño necesite mis servicios, yo voy a estar, porque yo soy pediatra antes que cualquier cosa. Doctor, calladito se ve más bonito. Porque está admitiendo y está construyendo una narrativa para derrotar lo que el sentido común le debió haber dictado en ese momento. Porque usted puede tener una dispensa para llevar a cabo la práctica de la pediatría, pero eso no lo releva de que 24/7 usted sigue siendo el secretario de salud. Y que a esos efectos debería tener más prudencia y cuidado en los casos en los que se envuelve. Porque mínimamente ahora va a ser parte de este expediente en el tribunal. Y resulta sumamente impropio. Y si a lo mejor no conseguía a nadie, quizás, debió haber llamado a un tal doctor Javier Cuevas Marrero. ¿Quién es ese señor? Preside la corporación a la cual le rinde servicios fuera de horas laborables el doctor Víctor Ramos Otero. Trasciende hoy a través de la prensa escrita, con el titular de potencial conflicto de intereses en contrato firmado por secretario de salud. ¿Pero por qué traigo este nombre? Porque a pesar de que esa es la corporación para la cual el doctor Víctor Ramos Otero rinde servicios, alegadamente, según el parte de prensa, también lo contrató como ayudante especial en la Secretaría de Salud. Dígame si no le parece impropio. Porque no es que él va por la noche a una clínica de esas públicas que hay por ahí a ofrecer su servicio. No, él trabaja para un proveedor que a su vez está contratado en la Secretaría de Salud. Y todavía no le parece impropio las actuaciones. Todavía nos cuestionamos por qué pasó lo del contrato de Subo, que no fue a competencia, y a pesar de haber sido el número 14 en la lista del proceso competitivo que se hizo, los escogieron para eso.
Seis directores de PRITS renunciaron por esa situación. Ahora estamos viendo uno más. Y aquí no pasa nada, gobernadora. Todo está fine and dandy con su gabinete. El presidente del Senado, cuando le aprobaron esta nominación, se los apercibió. Le estamos aprobando este nombramiento, pero va a haber, como recordarán que pasó con Julia Kelleher, también con Víctor Ramos Otero. Y no hay nada personal. Actuaciones y dichos propios del secretario, de él. Y por si acaso, para que hagan el research completo, la corporación para la cual rinde servicios, ofreciendo servicios médicos a pacientes, nos dice la prensa escrita, que se llama G de gato, H de hijo y P de Pablo, CSP. Que a su vez aparece según los registros del parte de prensa que hicieron su trabajo de research a nombre de un doctor Javier Cuevas Marrero, quien está contratado también para una asesoría en el Departamento de Salud. Y si no te doy ese contrato, entonces tú no me contratas allá. O déjame seguirte renovando el contrato por si acaso para yo poder ganarme los chavos en la corporación tuya. Preguntas básicas, no estoy adjudicando nada, estoy preguntando. Les dije que hay cosas que le van a encolerizar, pero le voy a sumar una más. Recomiendan aumento tarifario para mitigar retrasos en reembolsos federales. Esos 12,000 millones que hay allá, alegadamente, que no se han utilizado y que ha habido un arrastre de pies, alegadamente, de los operadores privados para accesar ese dinero, ya sea para las plantas generatrices o para el sistema de transmisión y distribución. Como ellos han sido ineficientes en accesar ese dinero y que llegue por reembolso, o no hay dinero para adelantar y que reembolsen después, usted y yo lo vamos a pagar en la tarifa. Y va a aparecer un nuevo line item, una nueva línea en esa factura que me imagino yo que pondrán ineficiencias por acceso de reembolso para que usted se encolerice más. ¿Y saben quién está proponiendo esto? ¿En dónde se está barajeando esto? En el negociado de energía de Puerto Rico. Y ayer ocurrió el evento que madrugó a la Comisión de Gobierno en la Cámara del buen amigo Víctor Párez, el representante. Porque ayer vino Ángel Toledo, que va a estar con nosotros aquí ahorita, y le dijo, sí, vengan para acá. Ustedes van el viernes para la Cámara, vengan para acá hoy jueves. Y recordarán el suceso de eventos, la cadena de eventos, donde se citó a los 5 comisionados, o sea, a los 4 comisionados asociados y al presidente del negociado, cuyas últimas decisiones, y se los llevo diciendo tiempo aquí, y se lo dije a Víctor Párez cuando estuvo aquí conmigo, las últimas decisiones, todas, no han sido para defender al consumidor energético, las decisiones del negociado. Y como eso tiene una fuerza de la sentencia, como si fuera una sentencia de un tribunal, ¿para dónde vamos a correr? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Se acuerdan de eso? Pues definitivamente el negociado de energía no es. Y es contrario a la política pública energética de esta administración, lo reconozco también. Pero como no lo pueden votar porque son nombramientos a término, hay que modificar esa ley que faculta y autoriza al negociado a hacer lo que hace. No nos está sirviendo bien. Y como no los puede votar, déjame ver qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. Y mínimamente lo que tenga que ver con aumentos o qué sé yo, de alguna manera. No vas a estar por la libre, papá. Te tengo que poner un freno porque no estás ayudando. Y no me estás haciendo lucir bien tampoco. ¿Y saben lo que dijo ayer el presidente, que no fue a la vista de la Cámara porque estaba de vacaciones y supuestamente llegaba ayer al país, pero allí estaba sentadito en el Senado, en la comisión que preside Ángel Toledo López, la Comisión de Gobierno, y se sentó allí con los otros 4 comisionados, cosa que no hizo la semana pasada en la Comisión de Gobierno de la Cámara. Y dijo que la información que tiene que proveer los operadores privados, entiéndase Luma y Genera, que propicie y fundamente los
aumentos en la tarifa, los últimos 8 que hemos experimentado usted y yo, ha sido incompleta. Y que ellos han decidido, como quiera, mediante resolución, aumentarle la tarifa a usted y a mí. A pesar de que la información ha sido incompleta para justificar esos aumentos. Eso se dijo allí ayer. Para que le añada la cherry al bizcocho. La bola está en la cancha de la legislatura actualmente como en tantas otras cosas. Porque el legislador puede hacer lo que quiera. Y puede legislar. Y pudieran suprimir el negociado. La gobernadora no puede votar a Edison ni a los otros 4 comisionados. Tiene que ser la legislatura que actúe eliminando o modificándole, que es lo que me sospecho que va a pasar, las facultades y la autoridad al negociado para trabajar los aumentos. Porque ahora vamos a pagar por las ineficiencias de alguien. Y con el asunto de las pensiones, y saben que he sido muy cuidadoso, los que me ven todos los días saben por qué. Porque tengo 2 en casa que dependen de eso, de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no me tapo para decirlo y someto mi prejuicio antes que nada. Las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, como las otras 30,000, porque son 12,500 pensionados de energía eléctrica, pero hay otros 30,000 del Estado Libre Asociado que se le pagan mensualmente sus pensiones y también se aporta al fideicomiso que tuvimos al licenciado del Castillo aquí el otro día, para que eventualmente se pague de ese fideicomiso y no salga de nuestro dinero del income tax, de las contribuciones. Ahora nos molesta mucho. Y mi hermano Ferdinand Pérez lleva indignado días con esa situación porque se ve en el line item, se ve en su factura. Mientras lo sacaban por allá de otro fondo, usted no se enteraba y no se molestaba. Ahora que lo ve en la factura, ¿pero por qué yo le estoy pagando una pensión a alguien que yo no voy a disfrutar de ella? Yo no tengo pensión. Mire, siempre lo ha estado haciendo. Y esas son 12,500 pensiones. Indígnese con los otros 30,000 que también las pagamos. Pero como lo ve en la factura, en una línea de su factura, ahora se indigna. No pelee conmigo. Ahí están los hechos y son sagrados, como siempre les digo. Y a Luma se les reconoció su deuda. Y parece que hubo una transferencia en las últimas horas de cantidades millonarias para satisfacer lo que ellos llevan tiempo diciendo que no les pagaban. ¿Quién habrá hecho eso? Vengo ahorita con un poquito más. Nación Z con el licenciado Eddie López, a mi buen amigo Tony Zagarlía y a Lulu que están por ahí pendientes. También la general Carcana, que soy su fan de muchos, muchos años también. Mi abrazo y mi cariño y admiración para ellos. Y tantos otros que están ya todavía algunos arropados, otros ya de camino a sus gestiones, a estas tiernas horas de la madrugada. Y uno que no está arropado, pero no está aquí con nosotros hoy, así que el buen amigo y expresidente de la Cámara, don Jaime Rafael Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, a la gente de Nación Z, Z93, de Tele 11, que estoy pasando por un catarrito y quiero evitar ese No, tu gérmenes no lo compartas, está bien. Ajá, pero aquí estamos, en pie de lucha. Mira, muchas cosas pasando esta semana y me parece que casi todo ha recaído en la Asamblea Legislativa, 1, para darlo a conocer y 2, para actuar de cierta forma, toda vez de que, ¿verdad?, vivimos en un país de ley y orden con unas 3 ramas de poder, que cada cual tiene una facultad y una autoridad, y a pesar de que mucho énfasis se le da a la figura del gobernador aquí en Puerto Rico o del presidente en los Estados Unidos o muchos otros países democráticos, la realidad es que, y yo siempre lo he pensado, la rama más fuerte y más representativa del pueblo y que más facultades y autoridad tiene para, dentro de su marco de acción, así también como de las cosas que pueden hacer y no hacer, porque uno de los deberes es informar también. Y quería comenzar, quizá, antes de pasar a asuntos específicos, a ese poder que tiene la rama legislativa por razón de ser lo más representativo del pueblo para investigar,
para citar personas y todo lo que conlleva la acción legislativa, Jaime, que tú estuviste en minoría y también presidiste el cuerpo, inclusive para pedir información. Cuéntame. Bueno, incluso tienen por el máximo de residenciar a un gobernador. O sea, el gobernador no puede residenciar a un presidente de un cuerpo, ni puede residenciar a un legislador, pero sin embargo la Asamblea Legislativa en pleno puede hacer lo propio para un gobernador, porque en ese balance de poderes, realmente que tiene la mayor representatividad, como tú dices, del pueblo puertorriqueño en la gesta de gobierno es la Asamblea Legislativa, porque el poder no está concentrado en uno. Para que la Asamblea Legislativa sea eficaz, el cuerpo tiene que actuar, y cuando el cuerpo actúa en mayoría, y si es mayoría representativa del pueblo puertorriqueño, y tiene el poder de legislar y tiene el poder de fiscalizar que cualquier legislación que se haya presentado cumpla, y el poder de investigar a cualquier agencia de gobierno, incluso en algunas ocasiones puede entrar un poquito, hay un espacio, hay un espacio muy limitado, pero incluso hasta asuntos que afectan al sector privado, que no solamente es el sector gubernamental, cierto, correcto. Pero tiene un impacto en la gobernabilidad del país. Así que sí, pudiéramos decir que es más fundamental. amplia la facultad del legislador que del propio gobernador o gobernadora, Jaime, porque hasta para la inmunidad parlamentaria me parece que se goza de un tipo de, ¿verdad?, de privilegio, por llamarlo de cierta manera, que, oye, costó sangre y sudor y sacrificio, no es que se lo dieron porque sí. Pero yo no sé si un gobernador o gobernadora tendría tanta amplitud para hacer expresiones como la tiene un legislador. Pues no. Bueno, hay países que le da el Poder Ejecutivo inmunidad en sus procesos, pero en Puerto Rico eso no existe. En el caso de Puerto Rico, la inmunidad la tiene el legislador en su acción legislativa porque el poder, el cuerpo se la da, ¿verdad? Un ejemplo, cuando se aprueba una resolución de investigación a un legislador, el Pleno le dio el poder a ese legislador en esa comisión para investigar ampliamente. El legislador por sí solo puede enviar cartas pidiendo información y puede ser que el Ejecutivo se la dé o no se la dé, y entonces él tiene que ir al tribunal, pero cuando él es el Pleno, mediante una resolución, ordena una investigación o una solicitud de información al Poder Ejecutivo. Voy para allá porque por ahí estoy amplia. haciendo el preemption de esa situación particular. Pero el legislador casi le puede decir perro muerto a alguien y adjudicarle hasta ciertas cosas y no está abierto a una demanda de difamación. Por ponerte un ejemplo tonto, el gobernador o gobernadora sí. Bueno, el legislador cuando está en su turno dentro del hemiciclo tiene inmunidad parlamentaria, la tiene ampliamente. Incluso quien único puede establecer algún acto de falta a la moral o a la ética es el propio cuerpo, con la Comisión de Ética Gubernamental. O sea, ninguna otra ética, rama de goza de ese privilegio tampoco. No. El judicial ni el gobernador puede residenciar a nadie ni comenzar, ¿verdad? Puede despedir a sus miembros, pero no pueden despedir a un juez. Un gobernador no puede despedir a un legislador. El legislador sí puede despedir al gobernador y puede despedir a un juez, residenciándolo, obviamente, con una garantía. Claro. Sí, el poder es un poder amplio porque es donde, recuerda que cada líder que ocupa una banca en la Cámara y en el Senado fueron electos por el pueblo. O sea que es una representatividad directa. En el caso del Ejecutivo, tú solamente votas por el gobernador. Todo el resto de secretarios y aparato que está ahí son de confianza del gobernador y es la Asamblea Legislativa, en la mayoría de los casos, que tiene que ratificarlo. Así que nuevamente la Asamblea Legislativa en su poder le dice al gobernador, este sí y este no. Y después de que están ahí, pudieran también hacer presión para que lo saquen. Porque si te llama un legislador y te dice, mira, este pajarita no está haciendo lo que tiene que hacer, mira a ver qué hace, porque mínimo te abren una resolución y te solicitan una interpelación, mínimo. Claro, mínimo. Ya mínimo. confirmado, Correcto. inclusive. Pero mira para dónde voy, porque correcto. Este asunto de la ley de transparencia que ha traído mucho revuelo esta semana, y aquí estuvo ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, explicando algunas de las disposiciones que algunas personas le han levantado bandera, ¿verdad? Esto se había empezado a gestar desde tu presidencia, de hecho, y en un momento dado hubo un cabildeo y un pulseo por establecer un tipo de secretaría de la información a nivel gubernamental, y yo lo recuerdo bastante, ¿verdad? Y sé que en la Cámara fue donde se gestó
ese cabildeo que finalmente no pasó y después en la administración de Ricardo Rosselló fue que se contempla esta ley 141 de acceso y transparencia a la información. Pero mira para dónde voy, porque en esta semana tenemos 3 legisladores. Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación del Partido Popular, y me parece que el otro fue Ramón Torres Cruz, también de la delegación del Partido Popular, que utilizan el mecanismo de la ley 141, que es el que tienen los ciudadanos y los medios de prensa para requerir información pública o privada, o pública, porque es para la ley de transparencia pública, debo corregir, y no utilizan lo que se llama el mecanismo de pedido donde se eleva al cuerpo para que sea el cuerpo quien lo solicite, que el legislador tiene ese derecho. Explícame eso, cómo funciona y si en algún momento tuviste que bregar con eso de una minoría que te estaba pidiendo al cuerpo que se requiriera documento porque no se lo querían entregar. Bueno, eso siempre ha pasado. Inmediatamente, pues, es cuando la minoría parlamentaria en su proceso de fiscalización quiere acceder a información, la minoría, perdón, y la mayoría que parlamentaria... la agencia se la pues, niega, porque si se la da, pues obviamente no hay nada. Y la agencia se la niega. Ajá. Entonces, ahí el legislador tiene que acudir realmente en carácter personal. Sí. Que acude por el derecho de que toda información es pública, ¿no? Y ahí empieza el proceso que hemos visto constantemente. Pero el legislador no puede ir al tribunal. El legislador el cuerpo tiene que ir al tribunal. El cuerpo es quien el tiene... Legislador el legislador puede ir al tribunal en su carácter personal. Ajá, como ciudadano. Pero no como representante. Como representante, la verdad que quien le da el poder a la Asamblea Legislativa es el cuerpo, así que ese legislador tiene que aprobar una resolución y entonces con esa resolución aprobada, pues ahí tiene un poder y hay muchísimos casos a favor del poder legislativo sobre información pública. Y entonces, bueno, cuando la minoría quiere información porque está en su proceso de fiscalización y no se la quieren dar, ocurre esas cosas. Pero fíjate que en el Senado yo tengo varios recuerdos de información que se ha solicitado por la minoría parlamentaria y Tomás Rivera Chatz se la ha aprobado de la primera. En muchas ocasiones, solicitudes que ha propuesto el portavoz de minoría Luis Javier Hernández Ortiz. Pero todo depende de la intención que tenga el presidente del cuerpo, la mayoría parlamentaria, si ve que el asunto realmente es un asunto serio o es un asunto puramente politiquero, ¿no? O que no quiere que fiscalicen a su gobierno. O sea, hay muchos elementos ahí. Ay, me tengo que pausar, pero cuando regresemos de la pausa, quiero que me cuentes alguna instancia y cómo se daba ese pedido, si salía del LEFIL así de momento en plena sesión o en una vista pública donde una minoría, un representante o una representante de minoría dijo, presidente, se hace una llamada primero, llegaban a tu oficina y te decían, yo quiero pedir esto, y cómo se manejaba a puerta cerrada, como muchas veces hablamos, cuál es la conversación que existe entre legisladores de mayoría y minoría y el presidente para acercar ese reclamo y si te ofrecen razones de por qué yo quiero eso y todo ese tipo de conversación que yo me sospecho se da previo a que el cuerpo presente la solicitud formal o pase cualquier otra cosa, inclusive si tuvo que ir al tribunal, me dirás ya mismo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atala, que en SBS celebramos el tercer Radio Maratón Abraza la Discapacidad Intelectual a beneficio del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. El Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico ha dedicado 75 años a apoyar a personas con discapacidad intelectual en la isla y ahora necesitan de tu ayuda para seguir adelante. Haz tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar bajo el Instituto Psicopedagógico. Perdonen la voz, estuve anoche celebrando el cumpleaños de la preciosita Yeika Álvarez, que cumplía años y estuvimos por allá en Pomarosa un ratito, no mucho, pero la pasamos muy bien. Continúo dialogando con el buen amigo y expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Y Jaime, te dejé una asignación ahí para que activaras la memoria, el Brain Power. Y si recordabas eventos donde se te acercaron minorías y cómo se daba esa dinámica, si de momento te lo traían del LEFIL en plena sesión o si llegaban a tu oficina físicamente una llamada, mire, presidente, voy a requerir esta información, la elevo al cuerpo, ¿usted está de acuerdo? ¿Había algún tipo de negociación antes de hacer la petición formal, Jaime? Bueno, dependiendo, ¿no? Es que cada vez que hay una vista pública,
donde se está entrevistando o en la secta pública el panelista es un jefe de agencia, un secretario. En el turno de preguntas, siempre a mayoría parlamentaria, cuando el que está deponiendo le falta información, tiende a pedir información. En la vista pública como tal. Y en la vista pública le dice, mire, yo necesito tal información, y le pide asistencia al presidente de la comisión en ese momento. Claro. Y el presidente de la comisión le dice, pues sí, tienes 5 días para entregarla, 10 días para entregarla, 15 días para entregarla. Ese es el flujo normal de información. Cuando ocurre un tranque, mayormente todo esto empieza en las vistas públicas, mayormente. El 90% yo diría, si no un poquito más. Sí, pues entonces el presidente de la comisión se pone complicado y le dice el de minoría, no, esa información no hace falta, o lo que sea. Entonces, y ahí va escalando la situación. Muchas ocasiones ese representante de minoría, que está caliente por la situación en la vista pública, pues al otro día de sesión, o sea, hay sesión ese día, pues se puede disparar desde su banca, hacer un turno de privilegio y tratar de hacer una petición al cuerpo, ¿no? Sobre tal o cual información. Bueno, y es que está presidiendo, o se ve cómo está jugado, o simplemente lo declara sin lugar, o permite que él hable. Y ahí podría ser que el presidente pro tempore, porque no siempre el presidente del cuerpo está presidiendo en el momento, ¿verdad? A veces un legislador está haciendo el proceso. Eso están los portavoces y los portavoces alternos a veces. Claro, o cualquiera, realmente cualquiera autorizado por el presidente puede correr la sesión. Lo importante es que nunca esté vacía la presidencia. Porque si está vacía, eso es otro tema. Se puede sentar uno de minoría y correr En teoría. En teoría lo podría hacer. Sí. Y entonces ahí mayormente... Eso pasa en las vistas públicas también, y pasa con más frecuencia en las vistas públicas, que inclusive se deja a un representante o senador de minoría brevemente en lo que sale a atender cualquier asunto, como ir al baño o atender la prensa. El presidente es un presidente incidental, sí, claro. Incidental. Bueno, pero en ese momento, dependiendo la magnitud del asunto, pues mayormente lo que se hace, se pide un receso en sala y entonces se busca al presidente ya formalmente, claro, para que vea lo que está sucediendo. Y entonces el presidente, pues si es algo muy complicado, entonces preside. Pero no me le dé vuelta. ¿Te llamaron alguna vez y te dijeron, presidente, necesito solicitar esto para meterle caña a uno de los secretarios de su partido? Vamos. Sí, no, perdóname, me pasó con un secretario de mi partido. En aquel momento, cuando yo era presidente, entraron varios representantes de mayoría porque querían interpelar a un secretario que se había puesto medio jaquetón y no le contestaba las llamadas a los legisladores. Zumba. Y ahí yo tuve que intervenir y llamar a ese secretario de capítulo y citarle un caucus. Y entonces en el caucus, pues la interpelación fue interna, el caucus se encargó de él. Pero la idea era llevarlo al pleno. O sea que eso sí, a mí me pasó. Y avergonzarlo públicamente. Y entonces, dice que era un problema entonces intrapartido, intragobierno, ¿no? ¿Y qué tú hiciste in the meantime? Antes de que llegara el caucus, ¿te comunicaste con él, con ella? No sé. Bueno, yo le dije a los representantes, pero una oportunidad, llamé al secretario y le dije, tú estás frito, papá, tienes 2 opciones. ¿Y a ti sí te contestó? O vienes al próximo caucus, sí, claro, o te vamos a interpelar. Y entonces fue al caucus. Entonces, cuando son de minoría, yo me traen el planteamiento, y si es un asunto que me sabes algo, déjame entonces yo hacer la petición yo como presidente a ese secretario para traer cual información, para tener que evitar de hacer la resolución de petición de información, porque eso ya se eleva, y entonces hay una presión pública sobre el asunto y por qué se está pidiendo. Entonces, dependiendo del caso, o sea, la realidad, tú nunca detienes el flujo de información. Tú lo que vas a administrar es cómo se maneja esto para el efecto de que es efectivo para el trabajo legislativo, no únicamente para el trabajo de las gradas. ¿Tuviste que ir al tribunal en algún momento? Cuando ya no tienen nada. Y representar el poder que tiene el cuerpo. ¿Tuviste en algún momento que hacerlo? Sí, se aprobaron muchas resoluciones solicitando información del cuerpo, claro que sí. No. Acudir al tribunal, por alguna u otra razón, no solamente para los pedidos de información. Yo no recuerdo que yo haya tenido que ir al tribunal para pedir información de un jefe de agencia. Y para otra cosa, en representación del cuerpo quizás. Yo realmente no recuerdo. Yo sé que a mí sí me llevaron al tribunal en un momento dado Jennifer González cuando era portavoz de minoría. ¿Ah, sí? Ella se inventó algo. ¿Cómo? Porque tú sabes que se inventó lo siguiente. Tú sabes que los informes
Esto es el tema del presupuesto. Se estaba tratando el presupuesto y el informe final del presupuesto no se había radicado. Lo que teníamos era el borrador de informe. Me estás hablando del entirillado de la medida como cualquier otra. Sí, entonces se estaba trabajando para radicar finalmente el presupuesto final. Y ese era ya esos presupuestos bien complicados, que se nos estaba llegando a la hora cero. Y entonces ella se le ocurre que quería ver el borrador de informe. Okay. Y yo se le dijo, pero es que usted tiene que esperar que la comisión termine su trabajo. Y la realidad es que ella me lleva al tribunal, me lleva al tribunal de manera expedita. Le aceptan, le abren la ventanilla en el tribunal. ¿Le reconocieron legitimación a ella sola? No, porque yo no permití. De un principio. Yo no permití que por eso continuara, porque yo siempre velé que los precedentes, lo mío proteger el cuerpo, me sorprendió de ella. Jaime, mira a ver si te puedes mover un poquito porque está interrumpida la comunicación y casi no se te entiende. Mira a ver si me oyes ahora. Mejor, dale. ¿Me oye? Sí, perfecto. Bueno, está el precedente, o sea, yo tengo que evitar los precedentes jurídicos, entonces si un juez no entiende bien esto y le da la razón, el precedente que iba a querer era horrible, porque entonces en cualquier etapa hubiesen tenido... Claro, hubiese pedido los borradores de informes de comisión y eso iba a trancar el proceso legislativo. Y yo lo que hice fue, ¿sabes algo? Le dije al presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Tatito Hernández, mira, entrégaselo. Pero fue una decisión mía presidencial para evitar que siguiera los tribunales y algún juez sin conocimiento le fuera a dar la razón a ella. Y el precedente, aunque no iba a nivel del Tribunal Supremo, porque yo tenía que entonces yo tenía que retar eso y me iba a llegar al Tribunal Supremo. Sí. Entonces, tú nunca puedes poner en peligro el poder de la Asamblea Legislativa con precedentes nefastos de algún juez que no entienda lo que esto significa. Yo no permití que escalara, pero hasta cosas así pasan. Qué interesante. Mira, todos estos asuntos que se han suscitado y lo veníamos hablando tú y yo varias semanas, de lo que pasa en la Cámara versus lo que pasa en el Senado y que parece que ahí no hay mucha armonía. Brevemente un comentario en cuanto a eso. Me quedan unos cuantos segundos, Jaime. No, parece que se nos cayó la llamada. Oye. Pero me oye. Ahora. Tú no oyes bien a mí, para ti yo te oigo entrecortado. Igual te oigo entrecortado también, pero ya me queda menos de un minuto. Quizás la relación que existe entre Cámara, Senado y Gobernación. Bueno, ¿tú dices actualmente? Sí, actualmente, en esta administración. Bueno, obviamente, yo escuché ayer la entrevista de Te Felicito, del presidente del Senado. Gracias. Y obviamente cuando tú tienes una inconformidad del presidente del Senado con el secretario de la Gobernación, que es el que corre realmente el día a día de la fortaleza, o sea, el que coge la rama todos los días, la rama ejecutiva, todos los días el secretario de la Gobernación, ese es el que da instrucción a los jefes de agencia. Y si no hay ninguna comunicación ni intención de haberla entre el presidente del Senado y esa figura, hay un problema que la gobernadora tiene que atender. O sea, ella ya pasó su primer año, pero no puede ser los últimos 3 años con ese problema. Me hubiese gustado contar con más tiempo para ver cómo fueron tu relación también entre ambos cuerpos y con el gobernador, porque sé que hay historias en cuanto a eso también. No sé si se puedan contar. Lo vemos en la próxima. Abrazo, Jaime. Éxito. Cuídate mucho. El expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. Nos vamos despidiendo. Recuerden que en SBS celebramos el tercer Radio Maratón Abraza la Discapacidad Intelectual a beneficio del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, quienes a su vez han dedicado 75 años a apoyar a personas con discapacidad intelectual en la isla y ahora necesitan de tu ayuda para seguir adelante. Haz tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar bajo Instituto Psicopedagógico. Recuerden que psicopedagógico es PSI, COPEDAGOGICO, para que lo puedan encontrar y nos ayuden con eso. Vamos a estar todo el día aquí, ahorita en la mañana clásica, luego con el búho y más tarde con el cacique, para que puedan hacer su donativo a esta causa que SBS siempre apoya, y ya es el tercer año que hacemos el Radio Maratón. En la mañana de hoy conmigo aquí, como todos los viernes, el senador Adrián González y Costa, que estaban encolerizados anoche, ayer en la sesión. No estaban encolerizados. Buenos días. Buenos días a ti, buenos días a Chero. Se y a te dispara la pollina. Se va la pollina, pero eso es porque ya a las 2 de la tarde no queda ayer. Pero no. ¿Sabes que voy a tirar a alguien al medio porque me lo dice, que es fan tuyo? Es más fan tuyo que mío, vamos.
mi señor padre. Me dice, ayer a Adrián se le disparó la pollina de nuevo, está en la sesión legislativa. No, es una cuestión de proyección porque se dispara la pollina, pero no. Estás hablando de asuntos de educación. Educación, sí, era un proyecto nuestro, ¿verdad? Del PIB. Para el coautor, ¿verdad? La autora principal es María de Lourdes Santiago y su señoría. Ajá. Sí, para establecer un tope de 20 estudiantes por salón en el sistema público de enseñanza. Y nada, justo cuando estaba a punto de aprobarse a viva voz, el senador Ángel Toledo lo objetó con el argumento clásico de que la Junta no se ha expresado, hay que ver qué dice la Junta, que esto pudiera tener un impacto fiscal. Yo pude haber entendido eso hace 25 o 30 años, pero ¿qué impacto fiscal puede tener un proyecto de que establece un tope de estudiantes cuando aquí hay escuelas vacías? Aquí se cerraron escuelas porque empezó a bajar el número de estudiantes. Y cuando se analizó entonces el informe de la medida, que la Comisión de Educación recibió memoriales, el Departamento de Educación no se opuso al proyecto. Como estaba redactado al principio, que el tope era más pequeño, era de 15 y de 13 en el caso de escuela elemental, pues sí, el departamento mostró reparo y por eso la versión que se estaba discutiendo aumentaba un poco ese número, pero por lo menos dejaba una cantidad fija para que no esté al arbitrio de los secretarios cuántos estudiantes, porque en el pasado, no tan lejano, han habido cartas circulares ordenando escuelas a tener 30 y 35 estudiantes. Entonces, caramba, si nacieron solamente 13,000 niños en el 2023, ¿de cuánto tú crees que van a ser los grupos, aún sin la ley, de aquí a 4 años cuando ellos entren a pre-kinder? Esos 13,000 que nacieron hace 2 años. O sea, de aquí a 2 años, vamos. Pero también hay un elemento de mezquindad, de que como era el del PIB, porque en ese mismo calendario había No, eso no pasa. Pues claro que sí, mira, proyecto más tonto que el del propio Ángel Toledo, que también se aprobó ayer. Mira, pero pregúntale por ese sistema de patentes y de propiedad intelectual para cuando en las escuelas hayan invenciones. Ahora digo yo, como dicen allí siempre, tiene un fin loable, pero eso sí que puede costar dinero porque ¿dónde en el departamento hay una división que se pueda especializar en patentes y en propiedad intelectual? Van a tener que hacer un contrato con algún bufete privado y en los bufetes privados, solamente en los más caros, es donde hay abogados con esa expertise. Y está bien, pero no usa la misma vara. No uses una vara para tu proyecto. Lo que pasa es que fíjate, y una vara para el proyecto del PIB. Pero se generó una dinámica bien interesante. Sí, la vi. El PNP quedó dividido en cuanto al proyecto. Porque una de las contenciones del senador Luis Toledo. Daniel y Brenda Pérez súper a favor del proyecto. Y Rafi Santos. Y Rafi también. Los maestros. De Guayama. Ella era directora de escuela, Rafi Santos maestro. Pero fíjate, para allá que voy. Fíjate qué importante es la diversidad. Cuando yo leí la medida, me pareció más un asunto laboral para mejorar a los maestros que para los estudiantes. Yo sé que me vas a decir que obviamente el estudiante también se beneficia de esto, pero hay veces que parece que estamos legislando para centros de empleo y pasa con los enfermeros, por ejemplo, que para los pacientes. Entonces, el hospital está ahí para los pacientes, la escuela está ahí para los niños o los estudiantes, igual la universidad. Entonces, parece que muchas veces la legislación o las políticas públicas de las administraciones, no voy a limitar nada más a los legisladores, va a mejorar la situación de las personas está que bien. votan. Y tu premisa no es incorrecta hasta lo último que dijiste. Tu premisa es correcta hasta lo del voto. Porque los niños no en votan. la medida que mejoran las condiciones de trabajo de una enfermera, mejora el servicio al paciente. Claro. Se supone. No, es así. En la medida que mejoran las condiciones de trabajo de una maestra, mejora la calidad de la enseñanza. Y hay más unionado. Y la unión cobra más cuotas. ¿Sabes por dónde voy? Es que eso no va a cambiar. Mira, una de las cosas que dijo María de Lourdes en el debate es que teniendo a los maestros que tenemos para asegurar grupos más grandes, el departamento ha tomado medidas que declara excedente maestros estando en nómina. Sí. No hubo ahorro. No es que los votaron porque no pueden. Así que no hay un argumento aquí de... Y se supone que ese excedente tenga prioridad, que tampoco se la dan en el proceso administrativo adentro de la agencia. Lo viví también. Y en el proceso educativo está requete probado alrededor del planeta que un grupo pequeño aprende más rápido y la calidad de la enseñanza es mejor que un grupo grande. Eso es todo. Y cuando llegas a la educación especial, no es todavía.
Ajá. Y ahí el senador Ángel Toledo también falló porque hablaba de educación especial. Viene para acá Como ahorita. pero por eso, para que le preguntes qué opina de estas cosas. Yo no le tengo miedo. O sea, yo no estoy diciendo nada que no dijimos ayer tampoco. Okay. O sea, no me siento que estoy hablando a sus espaldas porque todo eso fue objeto del debate. Que se te dispara? ¿La humedad? No, hombre, no. ¿Cuál fue el argumento más álgido? No lo hubo. O sea, no, yo ni levanté la voz. Estaba hablando como estoy hablando aquí, realmente. Pero en cuanto a ese tema educativo, el 70% de los estudiantes de la matrícula de educación especial están en la corriente regular. Así que, para efectos de educación especial, un grupo grande, a ese sí que le va a tener un impacto versus un grupo pequeño. No es lo mismo estudiantes de educación especial integrados en una corriente regular, en un grupo máximo de 20 estudiantes, que un estudiante de educación especial integrado a la corriente regular en un grupo de 30. ¿Cuáles son las instrucciones de papá y mamá? Porque yo las tengo más claras en la corriente de educación especial, pero cuando te digo que dice las instrucciones de papá y mamá, ¿qué dice la ley federal? Que tiene supremacía la de aquí. La ley federal, que es la ley IDEA, que es la que regula prácticamente todo lo que tiene que ver con educación especial, dice que tiene que ser el máximo de integración. Which means? Que cuando se hace el PEI, el programa educativo individualizado, en mayo... Eso es para educación especial. Sí, para educación especial. Pero lo tengo claro porque sé lo que dice en los casos de educación especial, pero para la corriente regular también hay disposición federal a los efectos de cuántos estudiantes tú puedes tener por cada maestro. No, la ley federal no establece cuantía. Por tanto, lo delega en la ley lo delega en la ley estatal. Toledo mencionó algo de unos fondos federales, si se reducen los grupos, que eso altera, pero es que se van a reducir. Ya. Por la mera demografía de Puerto Rico, los grupos se van a reducir y así lo dijo el departamento, no el PIB. Así lo dijo el departamento. ¿En dónde? En su ponencia. Está en el informe de la medida. O sea, que es parte del informe de la medida. Redactó? ¿Quién es el presidente o presidenta? La presidenta de la Comisión de Educación es Brenda Pérez, la senadora del Distrito de Arecibo, la senadora del corazón, la misma, que es directora de escuela. Y además lo dijo en su turno, ella debatió también a favor de la medida, que eso fue consultado con el secretario. Senadora, no me sale lo del corazoncito, me tienen que porque no tienes, no tienes corazón, ni a mí me sale. Buen punto. Ajá, así es, que yo sé que es con las manos al revés. No. La voy a invitar no es la mano al revés. No, mira, derecha, mira. Sé. Okay. que tú no tienes corazón. No, pero ella la hace al revés, ella lo hace como así, qué sé yo, en la foto, pero nada, relax. Mira, para propósito de la vista que hubo ayer en la Comisión de Gobierno de Energía, ¿estuviste tú? ¿Estuvo María de Lourdes? No, yo no estoy en la comisión de gobierno. Ok. ¿Cuánto te preocupa lo que se dijo allí de que con información incompleta el negociado ha estado aprobando la tarifa, mano? Mucho, porque es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo que con información incompleta? Entonces, ¿quién es el que toma la decisión? ¿Quién es la que toma la decisión? Sabiendo, porque el testimonio es elocuente al admitir que hay información incompleta y que aún así toman decisiones de precio de tarifa. Entonces, ¿por qué subiste la tarifa? ¿Cuál es la información que falta? Las resoluciones del negociado de energía tienen carácter como si fueran sentencias de un tribunal. Sí. Se les adjudicó, el legislador les adjudicó poderes cuasi judiciales, lo que se llama. Si uno quiere ir en contra de eso, tienes que llevarlo al tribunal apelativo, me sospecho. Y a esos efectos, se supone que cuando tú emites una sentencia a un tribunal o a una entidad con poder cuasi judicial, se va a hacer determinaciones de hecho y en el expediente. Y conclusiones de derecho, ¿verdad que sí? Sí, al final la conclusión de derecho. Y tiene que estar basado en lo que diga ese papel. Y si esa información está incompleta, un tribunal o cualquier entidad que tenga ese tipo de poder, con eso nada más te pudieran impugnar lo que diga sobre todo cuando esa resolución o sentencia, ¿no? Cuando es el propio... Y los laudos, que son más laxos. Cuando es la propia entidad la que admite que el expediente está incompleto. No fue un asunto, no fue una alegación de la parte reclamante. Aquí la agencia está admitiendo, yo estoy emitiendo resoluciones sin contar con el expediente completo, que tiene un impacto en el bolsillo del ciudadano. Quítate el sombrero de senador, ponte el sombrero de licenciado. Ay, no. ¿Qué pasaría ahí? ¿Alguien pudiera impugnar a base de esa admisión que hace ayer el presidente del negociado y los 4 comisionados que estaban en esa vista? Alguien pudiera impugnar, pero depende del marco legal del negociado. Yo no sé si el negociado le aplica a la LPAU. Si el negociado no le aplica a la LPAU, pudieran hacer un planteamiento de que no necesariamente esa lista estricta de cosas que tienen que estar en una resolución les aplica.
Porque, por ejemplo, a la comisión no le aplica. Las sentencias del tribunal, ¿sí? ¿Qué comisión? A la Comisión Estatal de Elecciones no le aplica la LPAO. Porque, o sea, eso es sui generis también. Eso tiene por eso, pero el negociado es sui generis también. Sí. Negociado es sui generis. Que yo no sé si el derecho administrativo aplique tan estricto al negociado como le aplica, digamos, a la Elecciones tiene poder cuasi judicial para emitir resoluciones. Sí. Y tiene fuerza de ley, hay que impugnarlas en el tribunal apelativo. Sí, señor. Okay. Como por ejemplo. Como todo lo electoral tiene fuerza de ley. Lo que no está en la ley electoral. A nivel de sentencia, no de sí, agencia. Mira, si de momento, si la ley dice que el horario de votación es hasta las 4 y los comisionados el día de las elecciones, porque llovió mucho, porque se fue la luz, toman una determinación. Que no cumplen. Ahí está. Toman una determinación de que se va a extender hasta las 6. Eso tiene fuerza de ley. Sí. Y el que esté y la parte agraviada tiene una hora para ir al tribunal porque es el día de las elecciones. Claro. Pero traes un excelente ejemplo. Las candidaturas. La comisión es la que decide quién está en la papeleta y quién no. Y eso se impugna en el tribunal. Correcto. Bueno, ese fue el caso de Victoria Ciudadana con el método alterno. Que la de una se impugnó y la otra no. La de Ana Irma no se impugnó o no se continuó el trámite pero de se cayó porque como al ser federal, claro, sacaron el caso del tribunal estatal pero ese es el mejor ejemplo. O sea, se fue al tribunal apelativo, en un caso y en otro no. Lo decidió el reclamante, ¿verdad? Pero lo que los comisionados deciden tiene fuerza de ley. Sí. Por eso nosotros somos tan celosos con la participación de los partidos en la comisión, porque es que mientras más poder le quitas a los partidos y le das al presidente, más se parece a una agencia de gobierno. ¿Cómo caramba se la quitamos ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Le quitamos qué? La facultad y la autoridad para emitirle ese tipo de resoluciones que nos roban a todos. Al negociado. No lo puedes votar. Porque eso requiere legislación. Eso requiere legislación. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente? El proyecto que colgaron en el Senado. ¿Cuál? El nuestro. Contemplaba un montón de regulaciones para el negociado de energía que todavía está vivo en la Cámara. Pero ¿cómo se lo descargaron? Está vivo, no entendí. No, está vivo en la Cámara. Empezó allá. No, es que son dos versiones. Okay. La que está muerta es la versión del Senado, pero la versión de la Cámara está viva. Porque no han hecho nada. Pueden abrir a vistas públicas e insertar elementos como ese. Para eso es la legislatura. La legislatura no es para aprobar o desaprobar. En lo más importante que pasa en la legislatura es la discusión. Y es lo menos que se ha dado en estos 10 meses. Creo que te pregunté, y le he hecho la pregunta a varios de los colaboradores y los invitados que he tenido, de si hay o no la indignación que pudiera conllevar a un verano del 25. Sí, me preguntaste la semana pasada. Me dijiste que no. La indignación está. Lo que no están quizás son las circunstancias para que 1 millón de personas se tire a la calle. Habían estas empresas privadas. Sí, puede estar cuajándose algo similar. Cada vez, o sea, es como la olla. La olla no hierve desde que prendes la hornilla en high. Se llama ebullición. Primero empieza el agua a botar como un vaporcito, después suben unas burbujitas chiquititas y al final hierve, y el burbujeo grande. Pues estamos en la etapa, yo creo que de las burbujitas chiquitas. Caliente está hace tiempo el agua. Está empezando a subir burbujitas. ¿El asunto energético pudiera llegar al punto de indignar tanto como de que se burlaran, por ejemplo, de las muertes en María? Yo creo que sí, porque el asunto energético es una cuestión de vida o muerte para un montón de gente. El asunto energético puede decidir si te quedas en el país o no, porque tenías un negocio y lo tuviste que cerrar, porque se te iba la luz y no podías abrirlo. O sea, el asunto energético le provoca tanta angustia a tantas personas que va desde que se te dañó la mantequilla o el helado en el freezer hasta que no pudiste conectar a un familiar que necesita estar conectado a la energía para poder vivir. O que sea la diferencia entre que puedas continuar con tu negocio o no. El aumento en la factura reciente, ese line item, esa línea. Esos son los agravantes más grandes. Si la luz fuera gratis, a lo mejor la gente hacía buche. Pues te dejo saber que viene otra más. Viene otra más. Por eso ineficiencia en accesar el fondo de reembolso. Como no pueden reembolsar, no tienen capacidad ni el COL3, ni los operadores privados, ni la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en semanas recientes ellos le habían dicho al operador privado, tú no sabes hacerlo, lo voy a hacer yo. Ojo. Y ahora van a añadirle a la factura una línea que está todo el mundo rasgándose las vestiduras por la de las pensiones, pero la realidad es que lo pagamos como quiera o con un bolsillo o con otro, por los fondos de la contribución sobre ingresos. Ahora, como la ves en la factura, se te molesta la pollina aún más. Se te despeina la pollina. Pero entonces, si viene todo depende también qué wording le pongan. Pero si dice ahí,
como dice subsidio, como dice contribución en lugar de impuestos, y no me acuerdo de las otras más. Si la gente supiera lo que es el subsidio. La que dice subsidio es que usted le está pagando la luz No, pero eso es para los caseríos. a los hoteles y a los municipios. Ahí está todo. El más chiquito es el del caserío. Cuando usted vive en una zona turística, usted paga más luz que el que no vive en una zona turística. Yo digo caserío con toda la intención porque eso es lo que la gente dice. Claro, los residenciales públicos, vivienda no quiero pública. denigrar, correcto. Además que en vivienda pública todo el mundo paga luz, aunque sea una tarifa básica. Sí. Pero no es gratis la luz. Eso es otro mito. No es gratis. No hay renta negativa como hay en el renta caso negativa. pero el subsidio la luz, algo tienes que pagar. Pero la luz tienes que pagar una tarifa fija. Pero es un límite. Es una tarifa ¿Tengas fija. el aire prendido todo el día o no? Si tienes aire. Claro. Pero mira qué mal diseñado está. No puedes tener estufa de gas por la reglamentación federal. Te obligan a tener una estufa eléctrica. Por los accidentes, los recuerdo. Sí, por seguridad. Recuerdo ese debate. Pero volviendo al en los asunto de subsidios, indignación, los parques de pelota prendidos, Sí. eso lo paga en el subsidio. Esa te la puedo argumentar, porque hay un efecto de seguridad en las comunidades circundantes, de que esté iluminado y demás. Está bien, la torre municipal. Y acuérdate Aprendía. que en caso de energía eléctrica no se pagaba el patente ni qué sé yo qué más al municipio por las facilidades que tenía en la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora tiene Pero, ¿no? por ejemplo, toda esa gente que vive en condado, que paga la luz carísima, y en Miramar y en Isla Verde, pagan más luz que tú y que yo, que no vivo. Digo, yo no vivo allí, yo no sé tú. Porque esa energía, ese subsidio que se le da a la industria turística se le pasa al residencial que está cerca. Igual que los que viven cerca de fábricas. Sí, señor. What? Sí, señor. O sea que si yo vivo al lado de hoteles voy a pagar la luz más cara. Porque se la pagas ¿Tú al me estás hotel. Pues claro, mijo. Eso ha sido así toda la vida. O sea, no es entre todos. es entre todos la los que comunidad están cerca. circundante. Claro. Yo que vivo en Villa Alemana, no me ¿Tú no tienes afecta. hoteles? No. Y los Airbnb no cuentan para eso. ¿sí? No, porque la tarifa no es comercial. A ellos no es una tarifa comercial. Y los subsidios Un turísticos. pelota dura la otra noche y no es para menos. Y Ferdinand se indigna, pero yo digo, se indigna porque siempre lo hemos estado pagando, lo que pasa es que ahora lo ve. Exacto. Pero sacaron con el cargo ese nuevo, y esta parte a mí me preocupa, y me parece que es parte de un esfuerzo para pagarle a Luma lo que está reclamando, que es la obligación, porque eso dice el contrato. Pero voy para allá ya mismo. Porque sacamos cuenta con 2 cadenas de supermercados, una farmacéutica y creo que una cadena de restaurantes. Y basado en eso, de los 300 millones que se requieren mensualmente para el pago de esas 12.500 pensiones, se duplicaba. O sea, que le están ganando al cargo. ¿Y a dónde está yendo esos chavos? Al bolsillo de Luma. Pero es que ese es el problema. No, Luma es la cajera que tenemos en la cafetería cobrando. Se viran y se lo dan a la Autoridad de Energía Eléctrica. No Y la creo. Autoridad de Energía Eléctrica creo que- se va a virar. Yo no creo que Luma, siendo el que Adrián, recibe ese dinero, Adrián, lo dé para adelante. Adrián, hicieron una transferencia en estas últimas horas de cerca de 100 o 200 millones de pesos. A la autoridad. De la autoridad a Luma por lo que le debían, la cosa esa crítica que hablaban que dijo, yo te voy a reponer bueno. te voy a reponer las brigadas 24 horas. No fue a cambio de que la gobernadora los intimidó y ellos se doblegaron. Se las van a pagar. Y le van 90 días, le van a pagar el resto de los 800 millones que le debieron haber tenido en esas cuentas. Y por eso es que yo sigo sosteniendo todos los días de Cristo aquí que el gobierno tiene las manos sucias cuando habla de incumplimiento de los operadores Cuando privados. hablamos de mantengo, mira el mantengo de Luma. Pero eso fue que nos obligamos. Yo lo sé, eso se obligó el gobierno de Pedro Pierluisi, a pesar de las advertencias reiteradas de que en los primeros ¿No fue 5 Wanda años. Vázquez? No. Pierluisi tuvo la oportunidad de cuando se acabó el primer contrato. El OMI fue del 21, tienes razón. Sí, Sí, hubo un contrato sí. como El acuerdo de experimental, como una probatoria. Bueno, estamos en el suplementario todavía, no hemos dado paso porque el contrato grande se supone que pase con el transmisión y distribución cuando se termine la quiebra, para saber con cuánto cuenta. Pero hubo uno que era de poquitos años y cuando ese iba a expirar, era que entonces se iban a obligar con el de 15 años. Correcto. Y Pierluisi, aunque hubo una marcha enorme, porque ya habían habido un montón de apagones en ese periodo probatorio, hubo una marcha de mucha gente en el Expreso por la noche. Esos son los mismos 4 gatos de siempre, esos son los comunistas, esos son los barbú. Ahí están las consecuencias. momento, se obligaron y mira dónde No estamos. querían dar el borrador basado en que la ley de las alianzas público-privadas establece una cláusula de confidencialidad Así es. de las negociaciones. ¿Te Ujú. acuerdas de eso? Sí, claro. Quería que confidencial. Bueno, suma ese dato al de esta semana con la ley de transparencia. Aquí el gobierno no quiere dar información.
siempre encuentran una excusa, siempre. Explícame los peligros de mantener un registro de solicitantes de información. Eso desalienta. Lo hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, por eso te pregunto. Eso crea un efecto de enfriamiento, dicen en inglés. Chilling effect. Un chilling effect en las personas. No van a sentirse igual de cómodas. No es como dice el presidente, que le están proveyendo ya la información porque algún sitio te lo tienen que enviar. Ya tú te estás identificando. Eso lo dije yo. No, bueno, lo dijo Tomás Rivera Chatz ayer. Sí, porque él criticó un proyecto de Juan cuando era senador que pedía el email. Sí. Lo que pasa es que él pide el email, la dirección postal, que suele coincidir con la física, si no tienes un box. ¿Y qué más? Y que había un lenguaje en la ley que decía que no se podrá divulgar la información del solicitante. Y aquí hay una enmienda que quita eso. O sea, que más allá de un registro, ¿y qué más? La agencia puede divulgar tu información. ¿A quién? Eso te estoy preguntando. ¿A quién? ¿A quién más? Pues no, ¿a quién le vas a divulgar la información? ¿A otras agencias? Mira, por ahí anda pidiendo. ¿O no hay una disposición que obliga a alertar al secretario, director o directora, secretario o secretaria, o al presidente del cuerpo? Claro, no, así es. Si tú, porque te obliga a ti, como solicitante, a que si vas al Senado a pedir, qué sé yo, un informe de la Comisión de Educación para ver por qué se negaron a lo de el Grupo Máximo, tú tienes que pedir eso en secretaría y también pedírselo a Tomás. Y Tomás sabe que Eddie López está pidiendo este papel. Él sabe, ellos saben. O sea, tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chatz sabrían que se pidió. No es que se le pida permiso a ellos, porque lo que habla es de una notificación. Que si no la hace, es nula. Es como cuando vas a demandar al Estado. Como si no hubieses pedido nada. Sí. Si se te olvida, ¿y dónde va a decir eso? ¿Cómo la gente sabe que tiene esa obligación y que si no lo hace... Bueno, porque la ley, complicado. El conocimiento de la ley no exime de su conocimiento. Caramba, Eddie. El que los tres legisladores hay que hayan utilizado el mecanismo de la ley 141 con las disposiciones actuales, tal cual está, sin estas enmiendas, pues todavía obviamente no se han firmado o aprobado en la Cámara, que van ahora. 3 legisladores utilizan el mecanismo y 2 de ellos se le negaron a través de ese mecanismo de ley de transparencia. Héctor Ferrer y Joan Rodríguez Bebe. Queda pendiente la de... Pero sospecho que por lo que están haciendo ahora con la 188 y la ponencia esa del Departamento de Justicia. Mano. Justicia. Imagínate que tú vas a pedir un documento a justicia y pues tienes que notificar al secretario. Y si lo que tú vas a buscar envuelve al secretario para ir al FEI. De momento aparecen en tu casa investigándote por otra cosa. Claro, se presta para muchísimas cosas. Tienes inmunidad parlamentaria. O te la niegan, o te la niegan. Justicia, Departamento de Justicia, a través de Lourdes Gómez, aclaró que apoya la medida para restringir el uso de escolta por parte de exfuncionarios públicos, pero explica que no aplicaría de forma retroactiva a quienes ya disfrutan de ese beneficio. Si bien tiene razón, en parte se equivoca y en otra también, secretaria. Una vez el exfuncionario es convicto, se acabó el evento. Es lo que dice el 752. Sí. ¿Es tuyo? No, es de Juan Oscar. De Juan Oscar. El de nosotros era el 748. Gracias. Gracias a ti. Hablamos la semana que viene. Seguro, sí, porque la escolta en la cárcel no le va a funcionar. Estate pendiente porque viene ahorita por ahí. Está bien, pero si este debate se dio ayer frente al país, eso está en la televisión y en el diario de sesiones. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hay una información, estamos tratando de confirmar antes de corroborarla, que está trascendiendo en algunos medios sobre la salud del alcalde de Dorado. Ojalá no sea así. Pero estamos buscando la confirmación con las personas con el conocimiento y pues hablaremos acerca de eso pronto cuando tengamos la información corroborada. Les decía ahorita que esta ponencia del Departamento de Justicia, en cuanto a la resolución 188, que es la que radica Ramón Torres Cruz, habla acerca de quitar las escoltas. El problema es que hay un proyecto 752 que dijeron que no está muerto y que se supone que tenga una vista hoy en la Cámara de Representantes para atender las dos cosas. Y la nota habla de la resolución 188, que es la de Torres Cruz, no la del Senado, que es de la autoría, el proyecto del Senado, que es de la autoría de Juan Oscar Morales, con el aval del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que habla de exfuncionarios convictos. Entonces, si bien el derecho adquirido pudiera interpretarse en favor de ese funcionario o exfuncionario, secretaria, se acaba el evento cuando lleguemos al punto de la convicción. Porque si el funcionario o funcionaria es convicto o convicta, no podemos esperar de que la escolta vaya allí y lo espere en la cárcel en la que salga o cualquiera que sea la condición de la sentencia.
Una vez se admite la convicción o una vez recae la convicción, ahí está. Se pierden los privilegios como se pierden tantos otros. Si es un exfuncionario o exfuncionaria que no ha cometido ningún delito, ahí le compro esa posición que establece la ponencia. Pero para asuntos de convicto, claro, vuelvo y repito, el titular de prensa escrita lo que recoge es el asunto de la resolución 188 de la Cámara que habla de exfuncionarios y el poder que tiene el superintendente o la gobernadora antes de tener que legislar. Si se legisla, entonces estamos ante otro panorama. Se establece que esta ponencia es para la resolución de Torres Cruz. Yo no sé qué vaya a pasar porque en el mismo Tomás Rivera Chats dijo hace 2 viernes aquí, lo dijo también, que él entendía que la legislatura tiene amplio poder para hacer cosas, hasta para residenciar al gobernador o a la gobernadora, como ha pasado. Y dentro de ese marco y ese campo de acción se incluye inclusive poder reformar lo que es la Ley 2, lo que es la Ley 65 y lo que es la Ley 75. Todo eso cubre los privilegios de los exgobernadores. Pero de nuevo, todo pierde el nombre. Todo pierde el nombre cuando hablamos, nada más y nada menos, de lo que es un funcionario o funcionaria convicta. La mañana de hoy con nosotros, como todos los viernes, y con su camisa putonga también. Licenciado Irán Torres Montalvo. Yo le llamo camisa tropical y colorida. Esa palabra todavía no me acostumbro a ella, pero buenos días para ti, Eddie. Está bien. Buenos días para los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes. Mira, tuviste una buena semana. Estuviste por aquí ayer con los compañeros del circo, a quien les envío mi abrazo. Y te lo dije, se comunicó bien, se comunicó rápido. Se atendió el asunto del director de la AMA, que yo adelanté aquí, lo anticipé, la narrativa. La víctima no era tan víctima nada. Y ayer el propio imputado, el propio arrestado, vamos, porque no lo imputaron, dijo, esto se acabó y la narrativa no era como era. Había una parte muy importante que es el manejo de cómo se iban a hacer los eventos, habiendo habido sucesos previos, como el de la senadora Joan Rodríguez Bebe y como en su día el del secretario de la Gobernación, que no podemos, ¿verdad? Porque eso fue público. Y entonces hay mucha gente pendiente a cómo se manejan los asuntos de violencia doméstica en esta administración. Y por eso digo que se manejó bien y se manejó rápido desde tu perspectiva. Pues mira, Eddie, yo te voy a concurrir contigo, pero aquí yo creo que lo más importante es que la política pública y la política de nuestra gobernadora Jennifer González Colón es de cero tolerancia a cualquier tipo de abuso, particularmente contra una mujer. Así que siendo nuestra gobernadora una mujer, hay que ser sumamente estricto en la aplicación de este tipo de verdad, de cuando obligan las leyes a este tipo de situación. Como tú bien mencionas, pues hubieron unos incidentes, o un incidente particularmente relacionado al director de la AMA, pues es un asunto, ¿verdad? Que es delicado, ¿verdad? Trata de 2 personas, ¿verdad? En su carácter privado. Yo no entraré en los detalles y demás, pero por lo menos te puedo asegurar que el aparato gubernamental, el Departamento de Justicia, Fiscalía, la Policía, lo atendió con la premura que se tenía que haber atendido, se investigó, se entrevistó y se llegó a la conclusión, pues, que pues no había necesidad de formular cargos formales. Sí. Me confirman la información, en efecto, Carlos López fallece en la mañana de hoy, el alcalde de Dorado. Nuestro abrazo para su familia, sus cercanos, su gente cercana, particularmente Yossi, que estaba allá como vicealcalde o administrador. Sabemos que estuvieron ahí muy de cerca. Una batalla, pierde la batalla contra el maldito cáncer también. Así mismo, me uno también a esas palabras, Eddie, ¿verdad? Me ha sentido pésame a toda la familia, la gran familia del municipio de Dorado, indiferente, ¿verdad? De las cuestiones políticas y los colores que a veces nos dividen. Carlos López Rivera, ¿verdad? Le dedicó prácticamente toda su vida a su municipio de Dorado. Yo creo que es uno de ese pequeño puñado de alcaldes que queda, ¿verdad? Que han estado 4, 5, 6 cuatrenios al frente de su municipio. Tenía su estilo particular, ¿verdad? Una persona sumamente pintoresca, pero que construyó, ¿verdad?, las bases de lo que es el Dorado moderno que conocemos hoy, ¿verdad?, con todo este desarrollo económico, hoteles y todo lo demás, ¿verdad? Así que va a ser Yo voy con regularidad a ver un amigo en común que tenemos allá y de verdad que aquello está limpio, no hay rotos. Claro, en la carretera, claro, cuentan con unos recursos que no todos
todo el mundo tiene con las casas que se han vendido. Pero mira, y ¿verdad? Seguiremos informando de acuerdo a cómo nos llegue la información en cuanto a esto. Pero volviendo al punto, la situación, si bien se manejó bien y se manejó rápido para propósitos de esto del director de la AMA, siguen lloviendo los golpes contra el secretario de Salud. Sale hoy un posible conflicto de intereses, y ahora hay un representante del PNP diciéndole: los chavitos esos que cobraste en exceso, tienes que devolverlos. Los 3 millones de pesos que le cobraron desde el 2015 hasta ahora a la gente por las transacciones de matrimonio, certificado de matrimonio, de defunción y de nacimiento. Y él dijo que no los va a devolver porque cerró y esos chavos son de él. Y él no los va a devolver nada. Y le están radicando una resolución, un representante de La Palma, que le vamos a decir ahora quién es, a ver qué me dice en cuanto a eso, porque al final del día tiene que venir la Cámara de Representantes, la Asamblea Legislativa, a decirle lo que en efecto en ley tiene que pasar. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con con el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, y te hablaba de estas situaciones en las cuales se ha visto envuelto el secretario de Salud, Víctor Ramos. Cógelo por donde tú quieras, estos temas, en el orden que tú quieras. El asunto del alegado conflicto de intereses, la intervención con la joven imputada de delito en una instalación psiquiátrica y el asunto que habló hace un ratito de la devolución de dinero mal cobrado. Mira, vamos a comenzar por el asunto de la plataforma digital para ofrecer los servicios que tiene el Departamento de Salud. Esto es, ¿verdad? El contrato de Subo, que es como se estaba debatiendo públicamente. Ese es otro. Pero sí, porque me imagino que ese cobro se hizo así, a base de un reglamento que no existía. Correcto, guarda un poco de relación, pero nada, de los servicios que estamos hablando, el Departamento de Salud lanza esta nueva plataforma digital que ofrece una serie de servicios nuevos, innovadores, más rápidos. En el 2015. Empezaron estos cambios en el 2015. Obviamente cuando se hace en aquel momento, con los cambios de ley, eso fue bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se suponía que se aprobara un reglamento que fuera a la mano, estableciera los precios y los detalles de cómo se iba a estar manejando esta plataforma. Por razones, ¿verdad?, que los cambios de gobierno y demás, pues no se hizo en aquel momento. Cuando llega el actual secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, que en el proceso de transición se le informa que estaba pendiente de la aprobación de este reglamento, pues, y él lo ha manifestado de esta manera, pues él movió, ¿verdad?, y dio la orden de que esto se atendiera con la premura que se debía atender, y ese proceso pues está encaminado. Obviamente, en un proceso de auditoría se detecta esta situación y surge, ¿verdad?, esta, controversia sobre si eran legales o no eran legales los cobros de los servicios que se habían ofrecido a través de esta plataforma. La posición del secretario, lo he posado públicamente, es que pues estas personas pagaron por este servicio o estos servicios y los servicios se prestaron, así que no necesariamente pues debía de proceder una devolución. Esto hay que verlo, ¿verdad? Si alguna persona presenta una reclamación, no la presenta, si esto llega a tribunales, si hay algún otro tipo de proceso que se dé por estos cobros, pero la posición oficial del secretario, y lo he explicado, es que pues bajo los parámetros establecidos, digamos la ley, aún ante la ausencia de que no había un reglamento, pero si había unas órdenes administrativas, este cobro es legal, las personas solicitaron el servicio y el servicio se prestó. No obstante, hay un asunto de donde esta administración ganó políticamente, dándole la percepción de que como eran como tú, venían a aliviarte cargas. Y cuando parece y hay una percepción de que te están robando algo que no debiste haber pagado, fuera por una disposición de reglamento y fuera por el asunto de procedimiento administrativo uniforme o no, hay una impresión que la aprovecha muy bien el representante. A ver quién es, lo tengo aquí escrito, pero no sé si sabes ya y me puede adelantar. Pero el representante del PNP le dice: mano, devuelve esos chavos si se los cobraste a una gente. Yo no sé si quizás sea complicado también identificar quién pagó de más, pero los registros deben estar ahí y ahí debe haber data histórica. Bueno, lo que sucede, Eddie, es que pues hay que ver qué interpretación se le da, porque la realidad es que pues se pagó por unos servicios que sí se ofrecieron, ¿verdad? Si se entra a devolver el dinero, pues entonces podríamos también entrar en el debate, pues entonces devuélveme los certificados, devuélveme el representante del distrito, creo que entre Arecibo y Dorado, por allá. Esa región, pues podría darse la situación de que entonces pues devuélveme el servicio prestado, que en este caso pues no sería el secretario dijo que no iba a devolver nada porque la oficina de inspector general, si bien levanta el hallazgo y la inconsistencia, no le dice que tiene que devolver el dinero.
Pero eso se hace No como parte de la investigación que se hace o las auditorías que se corren a través del Contralor, la Oficina del Inspector General y demás agencias que auditan al gobierno. En ocasiones se hacen señalamientos de que, mira, tienes que mejorar este proceso o este proceso no está funcionando de manera eficiente, establece un plan de acción correctiva, corrige esto, pero no significa que se ha cometido una ilegalidad, un delito. Por eso te hablo de que esto pues está abierto a interpretación. Si alguien fuese y radicase algún recurso o solicitara en el tribunal, pues mira, me tienen que devolver los 10, 15, 25 dólares por el servicio que se me prestó, pues podríamos quizás estar hablando de un enriquecimiento injusto, vamos, porque los servicios sí se prestaron. Así que pues hay que ver estos asuntos de manera individual, pero decir que los cobros fueron ilegales cuando los servicios sí se prestaron y lo que hay es una controversia sobre de que está la ley, hay unas órdenes administrativas, pero no está el reglamento, pues tendría que entrar un juez, digamos, una oficial juzgadora a determinar si en efecto operó de esa manera o no. ¿Cuánto le va a restar devolver 3 millones al secretario? Y luce bien, como que mira, le estoy haciendo esto fue en otras administraciones que yo no era el secretario, pero yo creo que es justo, pan, y te lo devuelvo, o sea. Pasa como te mencioné, Eddie, los servicios se prestaron. Tengo que dar una reforma contributiva sin precedentes. Los servicios se prestaron, o sea, que los servicios se prestaron, las personas recibieron las certificaciones, las licencias, así que entrar a comprometer al secretario de Salud, ¿verdad? Que devuelva dinero que se cobró hace 8, 9, 10 años atrás es un tanto complicado. Ok. El secretario de Salud es parte del gabinete constitucional. Correcto. Esta es la línea de sucesión y pudiera terminar siendo, hasta Josué en Agricultura pudiera terminar siendo el gobernador si no estuvieran disponibles, ¿verdad? Entonces, ¿es impropio o no es impropio, licenciado? No, usted es un abogado litigante antes de participar del gobierno. ¿Es impropio o no es impropio la intervención que tuvo Víctor Ramos Otero con una joven en una institución carcelaria, sí o no? Mira, entrar a opinar si es impropio o no es impropio, yo creo que eso es una determinación que cada cual en su carácter individual le va a hacer. Yo lo que te puedo hablar es de los hechos, de cómo ocurrió esta situación. Primero que nada, nuestro secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, es pediatra de profesión. Es una persona sumamente conocida en el ámbito médico en Puerto Rico por los años que lleva dedicado a esta profesión. Aparte de ser secretario de Salud, él tiene una dispensa que le permite en su poco tiempo libre, ¿verdad? Porque ser secretario de Salud es una carga de por sí sumamente pesada, pero tiene una dispensa que le permite en su tiempo libre él pueda seguir practicando su profesión de pediatra. ¿Cuál es ese tiempo libre? Pues serán unas cuantas horas, ¿verdad? Al día, por las noches. Yo he escuchado que el secretario 24/7, perdón. Sí, lo son, ¿verdad? Lo somos cuando estamos en esas posiciones. Como psiquiatra, ahí está Iván González Cancel, ahí como está cardiólogo, estaba el doctor Mercado como neurocirujano y todos han mantenido sus prácticas. Para poner uno del otro partido también, para que no digan yo no hay de los dos, prácticamente todos han mantenido sus prácticas. Y es porque se les reconoce una pericia particular por los años de experiencia que llevan, porque por eso están en ese puesto, más allá de ser buenos administradores. Pero fíjate qué es lo que pasa. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el epígrafe de los casos criminales? Pueblo de Puerto Rico versus la parte que está afectada. ¿El secretario de Salud representa al pueblo de Puerto Rico, sí o no? No, pero Eddie, déjame explicarte, ¿verdad? Te iba llevando poco a poco. Pues el doctor Víctor Ramos continúa practicando la pediatría, ¿verdad? Donde lo está haciendo, los hospitales, detalles, los pacientes y demás, pues eso le corresponde a él dar esas explicaciones. Pero como parte de sus funciones, pues llega a una situación donde tienen que atender a esta joven para hacerle un examen físico, ¿verdad? Y quiero ser escueto en esto porque hay unas leyes HIPAA y demás que aplican. Comienza la búsqueda. El secretario de la Gobernación y ahora Susan Roy tenían más información que la que tenía la defensa de ella. Pues como parte de este ejercicio de que esta joven está recluida en una institución donde no hay pediatra, se solicitan los servicios de un pediatra, no aparece ninguno. Yo sé que hay personas que le choca de que no aparecía ninguno, pero no es que no apareciese, es que con toda probabilidad no querían verse inmiscuidos en el caso, no la querían examinar y lo hizo el secretario de Salud. ¿Se pudiera citar al secretario? Cuando regresemos. Vamos a la pausa. Continúo con el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Te dejé una pregunta en el tintero, un poco complicada. Si entiendes en tu capacidad como abogado litigante que fuiste y viste muchos casos, si este informe va a ser objeto de impugnación y pudiéramos tener al secretario de Salud sentado donde la defensa de Antonieshka Avilés Cabrera esté impugnando esa examinación que hizo el secretario. Pues mira, Eddie, para poder establecer si va a ser necesario o no va a ser necesario, va a ser requerida, sería, ¿verdad?, un tanto especulativo. Esto es un asunto que está en los tribunales. La defensa de esta joven pues puede utilizar los mecanismos que le asistan bajo las reglas de procedimiento criminal y las reglas de evidencia para obtener la información que ellos necesiten. Así que eso hay que respetarlo, ese proceso que se está dando en los tribunales. Pero volviendo al tema del secretario de Salud, pues como te indicaba antes de irnos a la pausa, pues
consultaron con varios otros pediatras, por la razón que fuera, declinaron, no tenían el tiempo, no querían meterse en el caso y no estuvieron disponibles para examinar a la jovencita, acto, ¿verdad? Que entonces el secretario tomó la determinación de si hacerlo. Nos dijo Yanes Parra, ex titular de justicia, porque fue nombrada en receso. Y una abogada con vasta experiencia en el ámbito criminal. Y contratista de corrección, que también lo admitió, que tuvo acceso a ese expediente también, al expediente médico, que no tuvo acceso a la representación legal. Pero mira qué es lo que te vuelvo y te traigo la misma pregunta de antes de irnos a la pausa. ¿Pudiera ser llamado a sentarse en el estrado el doctor Víctor Ramos en el caso de Pueblo de Puerto Rico en interés, Pueblo de Puerto Rico versus Antonieshka Avilés Cabrera? Bajo el sistema de derecho, ¿verdad? Reglas de evidencia, reglas de procedimiento criminal, eso sería, ¿verdad? Una posibilidad, pero sería especulativo, ¿verdad? Porque ese proceso se está dando en los tribunales. Hay que ver qué estrategias utilizan los abogados de cada una de las partes. Yo no entraría a opinar sobre eso. Yo lo que te puedo dar es que el secretario de Salud, descargando sus funciones en su carácter como pediatra, se le requirieron sus servicios y atendió, ¿verdad?, a una paciente como sé que lo hace con muchos otros pacientes sin mirar nombres, detalles y demás. La contestación es que sí. Es que eso está en los tribunales, Eddie, no quiero estar especulando, ¿verdad?, y haciendo inferencias cuando hay unas reglas que aplican bajo el ámbito de las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento criminal. Puede pasar. Podría, ¿verdad? Pero es en el campo de la especulación. A Yanes Parra, por favor, cuando la vea. Gracias. Gracias a ti, Eddie. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hoy en SBS estamos abrazando la discapacidad intelectual con el tercer Radio Maratón a beneficio del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Durante todo el día vamos a ir escuchando los testimonios de los participantes y está con nosotros hoy Elba Castellano, que es una de las principales oficiales de allá del Instituto Psicopedagógico. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted, Eddie. Gracias por recibirnos y saludos a los radioescuchas. De poder participar de esto ya por tercer año consecutivo. Cuéntanos, hay una generación quizás más joven que no conoce lo que es el psicopedagógico. Antes yo recuerdo que hasta en el colegio íbamos y visitábamos allá, ¿verdad? Para saber los servicios que ofrecían. Y obviamente, pues, es súper importante para las personas con discapacidades, particularmente. Partimos de ahí, explícanos. Pues nosotros somos una organización sin fines de lucro que lleva 75 años brindando servicios a la población con discapacidad intelectual enfocados en adultos desde 21 años, en este caso hasta 74, que es el adulto mayor que tenemos. O sea, personas con discapacidad, algunos de ellos no tienen familia, viven con nosotros. Wow. Algunos, aunque tienen familia, también viven con nosotros porque los papás se han envejecido y ya no los pueden manejar. Y además del programa residencial, pues tenemos una enfermería 24 horas, tenemos un programa de deporte adaptado muy reconocido con atletas extraordinarios, que varios de ellos vienen por ahí de camino, y un programa diurno habilitativo donde los participantes reciben, ¿verdad?, destrezas para la vida independiente. Elba, ¿cuál es tu rol particular allá dentro del instituto? Pues mi rol principal es el de directora ejecutiva y me tengo que asegurar que la misión de proveer un cuidado digno y de calidad a los adultos se cumpla. Todo llega a su Exactamente. Yo tengo una hermana con discapacidad intelectual que vive en el instituto desde hace 41 años. O sea que estoy muy conectada con la población y es precisamente ese compromiso. De primera mano. Exactamente. Qué bien. El tipo de servicio que ofrecen son talleres, o es educativo, también tiene un aspecto quizás laboral. ¿Cómo funcionan los servicios allá? Pues nosotros, uno de los programas más atractivos es el diurno habilitativo, donde además de los participantes que residen en el instituto, recibimos participantes diurnos que ya han salido del sistema del Departamento de Educación, que les brinda servicios hasta los 21 años. Y en estos talleres, pues ellos aprenden a hacer diferentes cosas, especialmente las cosas tan sencillas como abotonarse la camisa, amarrarse los zapatos, que para nosotros puede ser algo que uno tiene for granted. Para ellos, pues lograrlo a veces es un reto y nosotros pues los ayudamos a que logren esa independencia. Tenemos una microempresa donde algunos de ellos trabajan. De hecho, les trajimos una muestra de los quesitos que ellos mismos están haciendo. Y esa microempresa ya está incorporada y ya ellos están haciendo su propio dinero, ¿verdad? Con el resultado de las ventas y todo se va sold out. Qué bien. Y fíjate, muchas veces este tipo, y cuando son institutos de tanto tiempo y con tanto prestigio como lo tienen, la gente piensa, ellos viven del gobierno y no necesitan más chavos. ¿Cuál es el reto económico, particularmente ahora? Y muchas de las ayudas federales que se han limitado, sí, el flujo, ¿verdad? No por el cierre, sino por el cambio de administración, el cambio de política pública. El reto económico es precisamente el costo de la operación, porque tener cuidadores 24/7, porque ellos no pueden vivir solos, tener cuidadores 24/7 y el servicio 24/7 es un servicio costoso. La mayor parte de nuestro fondo se va en el pago de la nómina, ¿verdad? El personal administrativo es limitado. El grupo mayor es precisamente el grupo de cuidadores, y mantener esas facilidades
¿verdad?, que son viejitas, porque el instituto tiene 75 años, las facilidades tienen como Siguen en el mismo 60, sitio. estamos en el mismo lugar desde hace 60 años aproximadamente y las facilidades se han deteriorado. O sea que uno de los motivos por los cuales estamos haciendo este Radio Maratón es precisamente para fortalecer un poco la planta física. Y reciben personas de toda la isla, me sospecho, Sí, ¿verdad? de toda la isla y hasta de Chicago tenemos un De participante verdad. Y la que... lista de espera, me imagino, porque hay Sí, mucha, sí, todos esta los días, población y es bien especialmente cuando estamos en los medios, Ya. el cuadro se llena de Wow. personas buscando los servicios y nos encantaría, ¿verdad?, que los servicios los pudiéramos brindar libre de costo para todas estas personas que tienen necesidad. ¿Dónde donamos? Llevo Pues, toda la mañana tú- auspiciando el Perfecto. danos la información de la Pues, DH Móvil. por pueden favor. ir a ATH Móvil en la sección de donar, pestañita de Instituto donar. Psicopedagógico, lo encuentran fácilmente. Y también puede ser por PayPal, que nos consiguen como Instituto Psicopedagógico. Si es una corporación, pueden hacer un chequecito a nombre del Instituto Psicopedagógico y nos pueden llamar al 787-783-5431 para cualquier otro apoyo que necesiten o si Recuerden desean que- enviar voluntarios o lo que sea. Recuerden que psicopedagógico es PSI, empieza PSI, PSI, entonces, exacto. ¿verdad? Tal cual Sigo por ahí. como se escribe. Mucho éxito, bien Muchas comprometidos gracias, con esa causa. gracias, muchas gracias. De verdad que brindan un servicio extraordinario que a veces pasa desapercibido hasta que te toca a ti o a alguien que tú O quieres alguien que mucho. tú conoces, eso es así. Agradecido, Elba. Gracias Mucho a éxito. ustedes, muchas Regresamos en bendiciones. breve, llévatelo. Y como yo les dije ahorita, estaba hablando con Adrián González Costa, el senador del PIB, y le dije, cuidado con lo que vayas a decir de Ángel Toledo, que Ángel Toledo viene para acá ahorita y está medio pilladito en el tránsito, pero lo tenemos por la vía telefónica. Buenos días, senador, bienvenido a Nación Z nuevamente, como todos los viernes. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos escucha. Yo estoy seguro que Adrián dijo lo que tiene que decir. Eso no. No, porque yo le no lo digo, decide. senador, que a él se le revuela la pollina. Cosa que usted antes tenía, ya no tiene. Voy a derrotar confidencias aquí. Entonces, cuando él se acalora la cosa, Edwin López me dice, Adrián, la pollina se le revolcó ayer. Y entonces ya yo sé que es que tuvo un turno ahí medio... Ayer hubo esa medida de educación, estábamos hablando ahorita acerca de ella y usted tuvo una participación y un turno allí también y parece que hay cierta, ¿verdad? Hubo cierto revuelo cuando se discutió la medida que tiene que ver con cuántos estudiantes puede tener un maestro y eso evidentemente parece, dije yo, es una situación más laboral para darle mejores condiciones al maestro y que la unión cobre más cuotas que para... garantizar, pudiera pasar por la añadidura, ¿verdad? Pero no necesariamente va a la mejor condición del estudiante, que es lo que está en la escuela, igual que los pacientes y los enfermeros. Entonces, ¿cómo le explicamos esto al marciano? Pues mira, Eddie, aquí la situación es que la gente se acalora y se apasiona con unas causas por cuestión de ego y ¿De quién usted habla? Estoy hablando de María Lourdes y de Adrián. Ellos de repente presentan este proyecto de ley, un proyecto de ley que fue derrotado en la administración pasada. El mismo proyecto fue derrotado bajo la administración del Partido Popular y ellos lo vuelven a someter como si las cosas fueran distintas. La realidad es que lo que ellos proponen, a mi juicio, y nuevamente a juicio de quienes escribieron los memoriales en la administración pasada, del secretario de Educación de la administración actual, también es una equivocación por varias razones, pero ellos no lo quieren entender, porque aquí es la cuestión de yo empujarlo garganta abajo a como dé lugar y que tú lo tengas que aceptar porque sí. Pues mire, se dieron con el cura del pueblo porque si tengo la evidencia la voy a traer. Pero ¿Y me qué dijo que había disenso en las tropas. Porque Rafi y Brenda, ella había sido directora de la escuela y Rafi es maestro. Y que por eso ellos están a favor de esto porque le mejora las condiciones. Y ellos vienen de Está ahí. bien. Pero ¿Usted yo te voy a también? decir una cosa. ¿Usted Yo fue fui secretario? subsecretario del departamento. Exactamente. Ajá. O sea, sí, y eso no me hace a mí más importante que ninguno de ellos. Yo defiendo a los maestros del Departamento de Educación a capa y espada. Pero tú dijiste algo también importante. Aquí tenemos que velar por lo que sea más conveniente para el estudiante. ¿Y qué ocurre, Eddie? Pues mira, bien simple. El tema de la cantidad de estudiantes que hay en cada salón se discute anualmente con los gremios. Me consta porque lo hacíamos. Me consta porque el secretario
aprueba una carta circular con lo que va a ser el máximo de estudiantes por salón de clase. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿Y por qué no conviene imponerlo por ley? Pues mira, Eddie, porque todos debemos aceptar con humildad que el Departamento de Educación, sus secretarios, los subsecretarios y la gente que trabaja allí conocen bien la realidad del departamento, conocen los fondos que se acercan al departamento y conocen cómo fijar una cantidad por ley. Escuchen cuál es mi contención. Fijarlo por legislación impide que el departamento tenga acceso a unos fondos federales que tienen que ver con class size reduction. O sea, si yo quiero beneficiar a mis estudiantes, yo no combato caprichosamente, yo no empujo caprichosamente una causa que fue derrotada en la administración pasada y que íbamos a derrotar en esta administración. Tenemos que tener los puntos sobre las IE y tenemos que entender los hechos bien. Esto no es cuestión de quién gana o quién pierde. Es cuestión de quién tiene más crédito o a quién le hacen más alabanza. Tiene que ver con que nosotros comprendamos la pericia de la agencia administrativa, que tiene un secretario que se reúne con los gremios, que discute las situaciones, que toma las decisiones, y aquí de repente quiere venir María de Lourdes y Adrián así por la trágala a decir, no, lo vas a hacer de esta forma porque a mí me da la gana. Pues miren, no funciona así. Aunque cierta gente no lo quiera saber, seguimos bajo una quiebra. Hicimos unos acuerdos para repagar esa deuda, pero todavía continuamos bajo las disposiciones de promesa y tenemos una junta de supervisión fiscal. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad, senador? Ya sabe para dónde voy. Seguro, añade el third party fiduciary que tiene el Departamento de Educación. En las piezas legislativas. Tiene un síndico. Ajá, también. En las piezas legislativas, le pregunto, en los borradores de todos los proyectos de ley, ¿qué viene? Bueno, yo creo que está antes de la vigencia y la cláusula de separabilidad. ¿Qué contiene toda medida que se tramita y se le hace un informe, senador? ¿Sabe por dónde voy? Sí, claro que sé. ¿Qué contiene? Dígamelo. Dígame si ahí dice o no dice. Dígame si en toda pieza legislativa dice esto tiene impacto. Cierrámelo ahí para poder. ¿Tiene esto causa impacto fiscal o no causa impacto fiscal? Y algunas municipales también. Dicho sea de paso, Eddie, claro que lo dice. Gracias, Eddie. Lo dice el informe. Tiene que tenerlo, lo requiere. Incluso hemos creado la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la OPAL, que tiene que evaluar las medidas precisamente para identificar el impacto fiscal. ¿Y cuál fue la contención en el cuatrienio pasado? Esto tiene un impacto fiscal significativo. ¿Y para qué vamos a pasar el papelón si la Junta de Supervisión Fiscal me va a decir que no? Pero añádele un detalle adicional. No es solamente el impacto fiscal. Es que en el memorial explicativo del Departamento de Educación, el secretario consigna, dicho sea de paso, la presidenta de la Comisión de Educación lo recalca en su informe, que no son solamente las trabas económicas, es que hay trabas de infraestructura, hay trabas organizacionales, hay trabas de una serie de... O sea, lo dice el departamento, por el amor de Cristo. Y va y le vota a favor. Bueno, yo la dejo que vote. Está bien. Ella tiene todo el derecho y mi compañero senador Rafi Santos también tiene todo. Dicho sea de paso, y Roxana Soto Aguilú también y Luis Daniel Colón votaron a favor. Perdieron, obviamente, porque pues fuimos más los que tuvimos sentido común. Porque te digo algo, Eddie, se legisla para que tenga sentido. Se legisla lo que tiene aplicabilidad. Se legisla para que impacte positivamente a alguien que sigue criticando el Departamento de Educación. Y lo sé porque trabajé adentro. Me están legislando sobre cosas que se desconocen, que no se conocen en su totalidad. Y son cosas que por la quiebra no se pueden obtener por convenio. De acuerdo. Porque como los convenios están congelados, particularmente todo lo que tiene que ver con clases económicas, mientras menos estudiantes tú tengas que tener por salón, más maestros tienes que tener. De acuerdo. A pesar de que ha habido una reducción sostenida de estudiantes en los planteles escolares. De acuerdo.
Y te voy a decir una cosa, Eddie. Los salones hoy día, mira uno de los señalamientos que yo hice. El proyecto de ley proponía que los salones de kinder a tercero tuvieran 15 estudiantes. ¿Tú sabes lo que dice la carta circular, que es el máximo de estudiantes por salón? 16. Más de lo que ellos quieren legislar. O sea, la diferencia es de 1. Por el amor de Cristo, de 1. Entonces, tú dices, espérate. ¿Quién tiene la expertise? Pero senador, a veces No. Ese uno puede ser el que jode mucho, te digo, el que molesta mucho en el salón. En el nombre de Cristo. Yo lo que te digo es que matemáticamente la carta circular, y fíjense lo que estoy diciendo, la carta circular dice que es 16. Lo que el proyecto propone son 15. La diferencia es de un estudiante. Vale. Ahora vamos a preguntarnos, en la práctica, ¿cuántos salones han llegado a los 15 estudiantes cuando sabemos que hay una reducción en matrícula? Y nuevamente, yo quiero ser honesto, porque lo soy. Yo quiero que mis maestros tengan siempre mejores condiciones de trabajo. Dicho sea de paso, gracias a ese propósito fue que desarrollamos, mientras era subsecretario, una plataforma que le desarrolla al maestro el plan de trabajo, el lesson plan. Se lo desarrolla. Eso es un calco de la ley federal. Bueno, y lo que pasa es que ayuda al maestro y agiliza los procesos. Pero tenemos que ser sensatos, Eddie, porque, ¿sabes? Mira, y el dilema, y lo que quizás a Adrián como tú decías, que le vuela la peluca o algo así. ¿No fuiste tú que dijiste? O algo así. ¿Cómo? Eddie, tú lo dijiste ahora. No, Adrián, perdona. Senador, es que Eddie dijo ahorita algo de la peluca o qué sé yo. Bueno, yo no tengo peluca para que se huele. ¡La pollina! ¡Ah! La pollina. Buena pollina. Eddie, pues el dilema es que yo no dije nada. Yo tengo fotos suyas de la pollina suya. No, yo mismo las enseño, yo no tengo problema con Mire, senador, yo el creo problema que usted, hoy, usted debe llamar a Joseph González y pedirle escolta. Porque esta ha sido la semana de usted buscarse enemigos. No, y enemigos en su propia delegación, en su propio partido. No sé. O sea, porque Víctor Pared no debe estar muy contento con usted. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Le madrugó el asunto. Hacer el trabajo para el que fui electo a hacer no me gana enemigos, me gana satisfacción. A mí me eligió el pueblo de Puerto Rico para hacer un trabajo y yo estoy demostrando que ese trabajo se puede hacer sin pasiones y sin prejuicios. Yo defiendo apasionadamente las posturas, pero traigo las evidencias. Yo no voy a defender nada que yo no pueda probar. Dicho sea de paso, tengo gente que llega a mi oficina a presentarme proyectos por petición y si yo los miro y no los puedo defender, le digo, lamentablemente conmigo no es. Está bien, pero eso... Se trata de hacer el trabajo, Eddie. No tiene que ver con lo que yo le digo. Sí. Porque esta ha sido la semana de usted ganarse enemigos, parece. Pues Dios me protege, mis ángeles me protegen. Yo sí vivo bajo la sombra y la sombrilla de Dios. Amén. Ayer estuvieron los 5 comisionados allí. Estuvieron los 5 comisionados allí. Fue una... Y te digo muy honestamente, Eddie, yo llevo batallando y discutiendo este tema probablemente como desde el 2020 en diferentes foros y en diferentes medios. Este es el tema de Víctor Pared. Pues está bien, pues es el tema de Puerto Rico. A la vista de la semana pasada en la Cámara, pero fueron a la del Senado. Bueno, la razón que yo tengo para eso, por lo menos la que me dijeron, es que el presidente del negociado estaba fuera de Puerto Rico en vacaciones. De hecho, se supone que llegara ayer en horas de la noche para poder acudir a la vista hoy en la Cámara. Pues, bueno, lo que yo entiendo, y nuevamente, yo no me voy a meter en ese pero dilema. Interrumpió las vacaciones para su comisión y no para la otra. Pues, Eddie, yo no me voy a meter en ese dilema. Yo todo lo que te puedo decir es que yo convoqué Yo convoqué a una vista pública para discutir el tema energético, para discutir las situaciones que son apremiantes para el pueblo de Puerto Rico, y él acudió. La razón que me han dado tras bastidores para comparecieron los 4 comisionados, excepto el presidente, creo que la semana pasada o algo así, era porque él está de vacaciones, unas vacaciones que ya había anunciado hacía muchísimo tiempo. Yo no lo estoy justificando, simplemente te estoy diciendo lo que sé. No se iba a meter en esas razones. Bueno, pero es que tú me preguntaste, yo te respondo. Yo soy de agricultor hoy, sembrador de cizaña, porque como que era Brian y Luis en el Facebook, me van a acusar de eso. Allí se dijo algo que a mí me molestó mucho. Yo creo que a mucha gente le va
a herir la retina y el tímpano, como dicen en esos casos y precedentes judiciales del Tribunal Supremo, porque allí se dijo que se bajó un tipo de documento parecido a una sentencia, del cual los fundamentos no estaban completos porque no se había traído la información completa para ellos llegar a esos aumentos tarifarios. Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente, y es que... Eso está bien. No, te voy a decir lo siguiente. Es la primera vez que yo me siento a discutir este tema. Es la primera vez que me responden a las preguntas, aun cuando no sean respuestas deseables, pero me responden a las preguntas sin tapujos y sin esconderse. No, eso no es lo que nosotros queríamos escuchar, pero lo dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Tú lo acabas de resumir y tienes razón. Ellos lo dijeron allí, que el aumento tarifario que se aprobó para este trimestre que estamos viviendo ahora de octubre a diciembre... La justificación, la información que lo justificaba estaba incompleta. Estaba incompleta porque Luma y Genera no la habían provisto completa. Esa fue la verdad, lo dijeron allí. Yo no voy a tapar el cielo con la mano. ¿Cómo reaccionó usted cuando le dijeron eso? Pues obviamente, le cayó el pelo de la barba. Bueno, ya no tengo pelo, ni peluca, exacto, ni pollina para que se sople. Así que yo reaccioné. Y reaccioné con preguntas. Te lo dije, Adrián, yo te lo dije. Reaccioné con preguntas para aclarar. Ustedes no son, o sea, el negociado no es el que viene llamado a exigir cumplimiento y a sancionar por incumplimiento. ¿Cómo entonces fijamos un precio de luz por 3 meses sin la información completa? Pues sí, hay poder de sanción. O sea, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico paga los platos? De acuerdo. ¿Por qué? Dicho sea de paso, ¿por qué se incorpora en la factura una contribución, un aporte para pagar las pensiones que el pueblo de Puerto Rico no desapareció? O sea, eso hiere la retina. Y claro que lo tengo que preguntar. Claro que lo tengo que preguntar. Titular que aparece la respuesta en la mañana... a eso, quiero decir que fue la Junta de Control Fiscal que lo estableció, que lo impuso en la factura. Sí, lo tengo claro. Pero bueno. Digo, lo estábamos pagando como quiera, de otro bolsillo. Lo que pasa es que no lo veíamos en un line item porque lo pagábamos de las contribuciones y eso, pero y ya para culminar, senador, porque nos traiciona el tiempo, pero trasciende hoy otro asunto de que viene otro aumento más y que es por la inhabilidad o la incapacidad de poder accesar los fondos federales. Pues eso me va a hacer respirar profundo porque yo te voy a decir una cosa. Eso se dijo ayer. Yo he visitado el Congreso 2 veces. He visitado el Congreso 2 veces para tocar puertas precisamente pidiéndole ayuda a los congresistas con FEMA para que acaben de soltar los fondos que ya están asignados a Puerto Rico. Y te voy a decir lo siguiente, voy a seguir yendo al Congreso, pero tengo que también dar explicaciones porque nos las están pidiendo. El Congreso de Estados Unidos está bien claro de lo que está pasando en Puerto Rico. No solamente de la red eléctrica, sino también del dinero que se ha asignado a Puerto Rico para su reparación. El negociado, Luma, Genera y quien esté involucrado tiene que dar las respuestas para nosotros llevarlas allá. Pero te voy a decir la respuesta mía a tu pregunta. El dinero para el mantenimiento, para la poda de árboles, FEMA ya lo tiene. Ese dinero fue asignado y estamos hablando de billones de dólares. Las compañías están contratadas, lo dije ayer en la vista pública. Son compañías que están en Puerto Rico que tuvieron que invertir millones de dinero, no solamente para mover maquinaria, sino para contratar personal especializado para hacer un trabajo que tú y yo no podemos hacer, Eddie, porque con tijerita no podemos podar lo que hay que podar. Se necesita gente especializada para eso. Los contratos están firmados. Pero si el dinero no se desembolsa, no se puede trabajar. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es FEMA solamente? Sí, FEMA ha cambiado las reglas del juego 20 veces, pero Luma ha provisto la evidencia requerida. No provee la evidencia al negociado para fijar el precio de kilovatio en el trimestre. Me pregunto, ¿le estará dando la información a FEMA sobre esto? ¿Quién nos falta en esa ecuación? Pues no sé. Nos falta sensatez. Falta que quien esté haciendo el trabajo entienda que el pueblo de Puerto Rico está sufriendo, que quien se está llenando los bolsillos entienda que Puerto Rico está sufriendo. Eso es lo que hace falta, que alguien lo comprenda, porque yo lo comprendo, tú lo comprendes, el pueblo lo comprende, en Utuado, mi gente de Utuado lo comprende, Puerto Rico lo comprende. El que se esté o los que se estén beneficiando de esto aparentemente se están haciendo a la vista larga, pero yo estoy seguro que lo comprenden, porque por eso es que lo están haciendo.
Se puso colorado, no tiene pollina para que se le alborote. No. Gracias, senador. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.